Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con su Grea Dr. Lin Ran. Capítulo 41. Turno de noche. Después de que la consulta ambulatoria terminó, como si saliera triunfante de una batalla, Wukong-jun invitó al Dr. Liu a comer afuera. Los otros doctores se dispersaron como pájaros y animales salvajes. Hoy en día, a las personas del mismo departamento no se les permitía reunirse y comer juntas, y tampoco nadie era lo suficientemente estúpido como para romper este tabú. El Dr. Zhou arrastró en silencio a Lin Ran y salió rápidamente de la oficina. Después de caminar por el pasillo, el Dr. Zhou le explicó amablemente a Lin Ran. Me preocupa que hayas dicho cosas incorrectas en la oficina. Si te quedaras dentro, definitivamente habría personas que te preguntarían todo tipo de cosas. Añadió después de pensar por un momento. Aunque ya hayas dicho muchas cosas equivocadas. ¿He dicho algo mal? Lin Ran reveló una expresión perpleja. El Dr. Zhou miró a Lin Ran, sonrió sin razón y dijo. Debes hablar menos cuando se trata de temas como procedimientos médicos, ya que no es nuestro turno de hablar sobre esas cosas. En cuanto a las relaciones médico-paciente, etc., puede discutirlas en privado, pero no mencione esos temas sin ningún motivo. Todos son muy sensibles al respecto. Bueno. Lin Ran asintió con la cabeza. ¿No quieres preguntar por qué? El Dr. Zhou estaba bastante sorprendido. Había educado a muchos novatos en el pasado, y todos tenían mucho que decir sobre este tema. No. La respuesta de Lin Ran fue inusualmente clara. En cambio, el Dr. Zhou se puso un poco nervioso por contener sus palabras. Había pensado en muchas cosas que quería decir. Ahora que no tuvo la oportunidad de decirlas, ¿qué debería hacer? Después de pensar por un momento, el Dr. Zhou dijo. Vamos turno conmigo esta noche. Bueno. Lin Ran todavía respondió de una manera muy clara, y el Dr. Zhou realmente ya no sabía cómo reaccionar. Era lo peor estar en turno. Fue la parte más irritante de trabajar en un hospital, solo superada por las disputas entre médicos y pacientes. Los turnos generalmente duran hasta 24 horas, y los médicos desafortunados incluso pueden tener que estar en turno durante 36 horas seguidas. Esto dificultó a los médicos evitar deshacerse de su pereza, arruinar su salud y destruir sus matrimonios. Sin embargo, los estudiantes de medicina no podían ser medidos por estándares convencionales. El Dr. Zhou no pudo ver ningún cambio en la expresión de Lin Ran y solo pudo decir, sabrán lo brutal que es cuando están en turno esta noche. Esa tarde y los doctores que no estaban en turno se fueron uno tras otro. El hecho de que los principales médicos y los principales médicos asociados se hubieran ido hizo que la atmósfera fuera alegre y viva. El departamento de emergencias del Hospital Yunhua era mucho más grande que el de los hospitales ordinarios de grado A de nivel terciario, con un total de 6 médicos que eran médicos en jefe o médicos en jefe asociados. Los médicos del departamento se dividieron en 5 grupos de tratamiento con un médico residente de cada grupo de tratamiento que permaneció en la noche como médicos de primera línea. Junto con un médico de guardia de turno, habría 6 médicos de primera línea todas las noches. Los otros médicos principales solo tenían que estar de guardia como médicos de segunda fila. El número de médicos de primera y segunda línea todas las noches en el Hospital Yunhua ya era comparable al número total de médicos en los departamentos de emergencia de muchos hospitales. Por supuesto, el número de pacientes que recibieron por la noche también fue comparable al número de pacientes que los departamentos de emergencia de otros hospitales recibieron en un día. El Dr. Zhou primero caminó por las salas de observación con los médicos residentes simples y feos antes de ir a las salas de guardia y presentarles a Lin Ran. Nuestro departamento de emergencias tiene 4 salas de guardia en total para los médicos. 2 para médicos de primera, 1 para médicos de segunda y otro para médicos de tercera. Mientras hablaba, el Dr. Zhou abrió las habitaciones para que Lin Ran las viera. Los médicos de primera línea estaban compuestos principalmente por médicos residentes, amas de casa y un pequeño número de médicos sin experiencia. Las salas de guardia que les asignó el departamento eran pequeñas salas cuádruples. Había baños, pero no podían usarlos para ducharse. Tenían que dormir en literas, y las habitaciones eran un poco más elegantes en comparación con la mayoría de los dormitorios universitarios. Los doctores de segunda fila eran en su mayoría médicos con experiencia. Su sala de guardia era como la de los médicos de primera línea, pero solo estaba destinada a 2 personas. En lugar de literas, había 2 camas individuales, lo que hacía que la habitación se viera menos estrecha en comparación con las literas. Los médicos de la tercera cadena estaban compuestos por médicos jefe asociados y médicos principales.
A pesar de que su habitación de guardia seguía siendo una habitación doble, era mucho más grande y sus instalaciones eran comparables a las de una habitación estándar en un hotel económico. Sin embargo, sus baños no estaban equipados para ducharse también. Después de mostrar las 3 habitaciones, que tenían un fuerte sentido de jerarquía, a Lin Ran, el Dr. Zhou dijo: las camas en las salas de guardia no están asignadas a individuos. Todos los médicos en turnos de noche pueden dormir en ellos. Solo tiene que llevar sus pertenencias personales al día siguiente. Lin Ran preguntó: ¿qué tal las sábanas y las mantas? Las enfermeras las cambiarán junto con las sábanas y las mantas en las salas, dijo el Dr. Zhou. A veces, cuando están demasiado ocupados, ponen las nuevas sábanas y mantas al lado de la cama, también puedes cambiarlas tú mismo. Un médico residente, que parecía tan común que otras personas ni siquiera podían recordar su nombre, dejó escapar algunas risas bondadosas y sinceramente compartió sus experiencias. En realidad, a menudo no tienes la oportunidad de dormir cuando estás en turno de noche en el departamento de emergencias. Hay bastantes casos de emergencia por la noche. Mientras hablaba el médico residente, hizo un puchero y dijo: pero el Dr. Zhou podría dormir bien. Va, no me engañes. Medio en broma, el Dr. Zhou impidió que el médico residente hiciera predicciones y dijo: si podré dormir bien por la noche depende de todos ustedes. Cuando llegan los pacientes, todos los diagnostican y tratan primero. Si puede manejarlos, no necesitaré entrar en acción. Del mismo modo, si soy capaz de manejarlos, no tendremos que despertar a los médicos de segunda fila y ellos tendrán una buena noche de sueño. Por supuesto, todos debemos ser sinceros, y es importante no molestar a los médicos de tercera línea. No importa qué médico jefe o médico jefe asociado entre en acción, definitivamente regañarán a otras personas. El médico residente asintió frenéticamente. Incluso los médicos principales que generalmente no regañan a otras personas comenzarán a maldecir si tienen que venir de noche. Otra cosa. Lin Ran, no tienes permitido trabajar por tu cuenta. Solo puede trabajar cuando hay otro médico que lo autoriza a trabajar. El Dr. Zhou enfatizó este consejo. Bien. A Lin Ran no se le permitió llevar a cabo procedimientos médicos solo, ya que no había obtenido su licencia médica. Había muchos médicos que podían autorizarlo a trabajar durante el día, pero por la noche, tendría que salir de su camino para buscar uno. Si los médicos de la primera cadena no pueden atender a un paciente, buscarán a los médicos de la segunda cadena. Y si los médicos de la segunda cadena no pueden atender al paciente también, llamarán a los médicos de la tercera cadena. Hay muchos pacientes borrachos por la noche, y debe prestarles especial atención. Preste atención tanto a la seguridad del paciente como a su seguridad. Escóndete primero si algo sucede. Nuestras puertas están todas reforzadas, enciérrate y llama a alguien. No te avergüences de hacer eso. Tu vida es más importante. Como Lin Ran era inexperto, reconoció lo que escuchó. Una vez que escuchó esto, el médico residente simple y feo dijo con una sonrisa: no es tan aterrador. He estado aquí durante 3 años y solo hubo 2 casos de personas bloqueando el hospital. La mayoría de ellos solo gritaban y hacían ruidos. ¿No es un caso de personas que bloquean el hospital un año suficiente? El Dr. Zhou lo miró y dijo: incluso aquellos en el ejército podrían no encontrar tantos enfrentamientos como nosotros. De acuerdo, solo ten cuidado con todo lo que haces. Ve y ponte a trabajar. Después de perseguir a Lin Ran y al simple y feo médico residente, el Dr. Zhou regresó a la sala de guardia para buscar médicos de segunda fila y cerró la puerta. Se apoyó contra la silla con las piernas apoyadas y encendió el noticiero. Estaba extremadamente cómodo. Para un médico esforzado, convertirse en un médico tratante fue el comienzo de un sueño. Si tenía suerte, podría no tener que entrar en acción toda la noche y aún así recibiría un subsidio por turno de noche que era varias veces el de un médico residente. El puesto de enfermeras. Las jóvenes enfermeras en el turno de noche se sorprendieron gratamente al ver a Lin Ran. Incluso la enfermera Liu, que era mayor, estaba bastante feliz cuando vio a Lin Ran. Ella le sirvió un vaso de agua y dijo con una sonrisa: ¿comienza su turno de noche, Dr. Lin? Muchas gracias. Hoy es el primer día. Lin Ran tomó el vaso de agua. Se sentó en una silla con respaldo, que las enfermeras le ofrecieron, y comenzó a mirar a izquierda y derecha. Mientras observaba su entorno, las jóvenes enfermeras alrededor de Lin Ran también lo observaron. Bajaron rápidamente la cabeza cuando él miró por encima.
La piel del Dr. Lin es tan buena, dijo una joven enfermera valientemente, y las otras enfermeras aceptaron al instante. Alguien más inmediatamente preguntó: ¿Cómo cuidas tu piel? Lin Ran lo pensó y dijo: mi limpiador facial y el jabón vinieron de mi madre. Ella también me dio mi crema facial. Si un chico que no fuera guapo tuviera la misma respuesta, definitivamente se llamaría el hijo de una mamá. Sin embargo, las jóvenes enfermeras que estaban mareadas de emoción no encontraron ningún problema con la respuesta de Lin Ran. Exclamaron al unísono: la señora Lin está muy de moda. Afortunadamente, la madre del Dr. Lin sabe cómo cuidar la piel. Incluso hubo una enfermera que le susurró a su amiga: parece fácil llevarse bien con mi suegra. La enfermera Liu, que tenía 2 rayas azules en su sombrero, ya estaba casada. Después de admirar al príncipe azul por un tiempo, tosió un par de veces, deteniendo a todos en la escena y dijo: Dr. Lin, no tiene que quedarse aquí. Le informaremos si hay pacientes. ¿Qué tal la sala de observación? Preguntó Lin Ran. También hay enfermeras de guardia vigilando las salas de observación. No hay tantos pacientes en este momento, puedes dormir primero. La enfermera Liu se detuvo un momento. Luego recordó que Lin Ran era un interno y preguntó: ¿qué síntomas le interesan? Si hay pacientes con estos síntomas hoy, podemos reservarlos para usted. Laceraciones de los tendones flexores, respondió Lin Ran de inmediato. Probó la técnica M-TAN que acababa de obtener en un tendón de pierna de cerdo en el espacio de entrenamiento de simulación, en privado. Todo salió bien, pero como no tenía experiencia en el campo, aún necesitaba probarlo en los tendones flexores reales. Más bien tomada por sorpresa, la enfermera Liu lo anotó en su cuaderno. ¿Algo más? ¿Ya no le interesan los pacientes que requieren sutura normal? Ya hay suficientes de esos durante el día. La respuesta de Lin Ran fue muy directa. La enfermera Liu asintió entendiendo. Así eran los médicos. Siempre se preocuparon más por hacer algo por primera vez. Después de eso, a medida que aumenta el número de veces que realizan el mismo procedimiento, se sentiría menos nuevo para ellos y se sentirían aburridos. Su mejora en lo que respecta a las habilidades médicas tampoco fue lineal. Su mejora sería la más obvia durante las primeras 10, 20 y luego 50 cirugías. Cualquier mejora sustancial en las habilidades después de eso requeriría la participación en cientos de casos quirúrgicos. Básicamente, todo el tiempo que Lin Ran pasó en el departamento de emergencia se había dedicado al desbridamiento y sutura de heridas. Trató alrededor de 50 casos el día en que atendió a la mayoría de los pacientes. En otros días, trató alrededor de 30 casos. Con el número de casos que había manejado, era cierto que ya no necesitaba permanecer despierto por la noche para suturar. Después de todo, se había encontrado con casi todos los tipos de lesiones encontradas en personas comunes que requerían sutura, y había obtenido experiencia de campo en su tratamiento. Si tuviera que mejorar aún más sus habilidades a la hora de tratar esta categoría de pacientes, tendría que encontrarse con pacientes con estructuras anatómicas relativamente especiales, o pacientes que sufrieron lesiones relativamente especiales. Teóricamente, Lin Ran podría intentar obtener otra ola de logros de sincera gratitud. Sin embargo, el día siguiente era viernes, y no estaba seguro de si el director del departamento 1 haría algún tipo de ronda de barrio. Además, los logros de sincera gratitud se produjeron de manera demasiado aleatoria, y a Lin Ran no le gustó eso. Le gustaban las recompensas, eso era seguro. Cuando pensó en las recompensas, Lin Ran recordó la técnica de sutura de colchón vertical interrumpida de nivel de especialista que nunca había usado y dijo: también puedes despertarme si hay pacientes con un escroto lacerado. ¿De acuerdo? No importa que, la enfermera Liu tenía mucha experiencia y conocimiento de los asuntos del mundo, y por eso, no reveló su expresión desconcertada. Las 7 u 8 jóvenes enfermeras sentadas en la estación de enfermeras aprovecharon la oportunidad para deleitar sus ojos con Lin Ran. ¿Una torcedura? No existiría si a alguien feo le gustara algo extraño, se llamaría una torcedura. El hecho de que al príncipe encantador le gustara algo extraño solo significaba que era de una conducta notable y tenía un carácter independiente. Volvamos, llamó Lin Ran al médico residente que había llegado con él. El simple y feo médico residente no recibió ninguna atención a pesar de que caminó de un lado a otro por el pasillo frente a la estación de enfermeras, se sirvió un vaso de agua, le mostró a alguien el camino, ayudó a alguien a llenar su formulario, arrastró un silla, e incluso fue frente a la computadora para mirar los casos. Cuando fue llamado por Lin Ran, volvió en silencio a la sala de guardia con Lin Ran.
Deberías aprovechar todas las oportunidades que puedas para dormir. Alguien vendrá y nos despertará pronto. El médico residente se acostó en la cama, completamente vestido. Lin Ran lo pensó y estuvo de acuerdo. A pesar de que había un total de 7 personas en turno, incluido él mismo, el Dr. Zhou era un médico de segunda fila y podía perder el tiempo sin entrar en acción. Si los 6 restantes se topan con muchas bajas involucradas en una pelea o un accidente, entonces se encontrarían corriendo irregularmente al suelo porque tendrían demasiados problemas para manejar. Mientras pensaba en eso, Lin Ran se quedó dormido. En sus sueños, podía escuchar vagamente que la puerta se abría y cerraba. Parecía escuchar a la gente decir cosas como ¿por qué me estás despertando de nuevo? No hay indicaciones adecuadas y déjalo dormir un poco más. Dormió bien toda la noche. Ya era temprano a la mañana siguiente cuando Lin Ran se despertó. Por costumbre, fue al soporte de la cama de buscar agua para beber. Notó con sorpresa que había una botella de agua sellada y purificada. También había una taza hecha de porcelana gruesa y un conjunto de artículos de tocador sin abrir. Incluso había una nota en el conjunto de artículos de tocador. Dr. Lin, ayer no hubo pacientes con síntomas como laceraciones del tendón flexor. No te desperté porque vi que estabas disfrutando de tu sueño. La taza se desinfectó a alta temperatura, úsela sin preocupaciones. Todavía tiene un largo camino por recorrer en su viaje médico. Asegúrese de lograr un equilibrio adecuado entre el trabajo y el descanso. Explosión. Se abrió la puerta de la sala de guardia. Con el pelo despeinado, el médico residente simple y feo arrastró los pies cuando entró en la habitación y cayó de cabeza sobre la cama. Comenzó a roncar unos segundos más tarde, solo deteniéndose por un momento cada vez que su cuerpo se convulsionaba con ansiedad. Capítulo 42. Un regalo. Eran las 8 de la mañana. Lin Ran siguió al Dr. Zhou para revisar algunas habitaciones y completar algunas listas antes de que salieran del trabajo. Lo que tenía la administración Yunhua era un sistema de ronda de barrio de 3 etapas. Los encargados de las camas en la primera cuerda realizaron las verificaciones de la primera etapa. Se esperaba que realizaran rondas de sala al menos 2 veces al día. Los médicos asistentes de la segunda cadena realizaron las verificaciones de la segunda etapa. Se esperaba que realizaran rondas de barrio una vez al día. Los directores de tercera fila y los directores asistentes solo debían realizar rondas de barrio 1 o 2 veces por semana. Para los doctores junior, cuando el director asistente y el director no realizaban rondas de sala, sería un día relativamente relajante. El Dr. Zhou no hizo que Lin Ran se quedara por mucho tiempo. Pero cuando estaba a punto de irse, instruyó específicamente a Lin Ran. Cuando regreses, independientemente de lo emocionado que estés, deberías dormir bien, de lo contrario será muy malo para tu cuerpo. Duermo muy bien, respondió Lin Ran. El Dr. Zhou adiestró su rostro a propósito y dijo, no explotes tu cuerpo solo porque eres joven. Quemar el aceite de medianoche es la causa número 1 de cáncer. Deberías tomarlo en serio, no lo desprecies. Sí. ¿Qué más podría decir Lin Ran? ¿Se suponía que debía decir que tenía que dormir hasta la plena luz del día? Sin embargo, el médico residente feo y corriente al lado quería decir algo. Primero bostezó, y el Dr. Zhou le hizo un gesto con la mano y le dijo, si estás cansado, vuelve y duerme. Si no lo eres, entonces quédate y ayuda. No, mejor regreso. Si me quedo aquí más tiempo, podría morir de fatiga. El médico residente rápidamente se puso de pie. Este tipo ya sabe cómo ser un holgazán. El Dr. Zhou se rió 2 veces y le dijo a Lin Ran. También deberías volver pronto. Hoy viernes. Durante los próximos 2 días consecutivos en el fin de semana, puede descansar. Atesorarlo. Cuando finalice su pasantía, ya no habrá cosas tan bonitas. Lin Ran estiró su cuerpo y asintió. Un día de descanso seguía siendo bastante importante. Al menos, todavía podía respirar fuera del hospital y obtener algunos nuevos gases de escape de la parte trasera de un automóvil. Clínica Lower Grove. La caja de la lámpara junto a la puerta brillaba con luz roja y amarilla, desempeñando sus funciones de manera responsable. El pequeño restaurante, la pequeña barbería y el pequeño mercado usaban el mismo modelo de luces y, juntos, iluminaban la antigua calle. Más personas parecían tener una infusión intravenosa en la sala de transfusiones de la casa principal en el patio de la familia Lin. Los que no podían acostarse en la cama se sentaban en las sillas y jugaban con sus teléfonos para pasar el tiempo. Hoy, el negocio no ha sido malo, dijo Lin Jiezhou al ver a su hijo. Su gran cara parecía una olla de gachas mientras sonreía.
¿Ha habido un brote de influenza últimamente? Según la impresión que tuvo Lin Ran, cuando había muchas personas en la clínica, hubo un brote de influenza cerca o personas enfermas debido a los cambios drásticos de temperatura cuando cambiaron las estaciones. Mejor que un brote de gripe. Lin Jiezhou se echó a reír, sintiéndose orgulloso de sí mismo. Desde el incidente del jefe Yang, el vecindario nos ha reconocido más. Si lo hubiera sabido, habría comprado y colgado petardos en ese momento. Lin Jiezhou habló en voz baja mientras tiraba de los hombros de Lin Ran para que bajara la cabeza. Algunos de ellos son de Upper Grove. Vinieron hasta nosotros para una consulta. Lin Ran originalmente pensó que era algún tipo de secreto, y miró a su padre con recelo mientras decía: Upper Grove y Lower Grove están conectados. ¿Sabes lo vaga que es la gente en estos días? Ni siquiera querrán ir al restaurante debajo de sus casas. Prefieren gastar dinero en pedir la entrega. La gente de Upper Grove está dispuesta a caminar 10 minutos hasta nuestra clínica de Lower Grove para recibir sus vacunas. ¿Sabes lo bien que eso demuestra que somos? Por cierto, hoy nuestro almuerzo será pescado clay pot. Lin Jiezhou le hizo un gesto y le dijo: esa chica llamada Young Lu nos dio una carpa de hierba de 6 libras ayer. Ella dijo que fue capturado en la presa Tigerleaping Gorge 1. Seguía vivo. Lo guardé en el tanque y lo convertí en un plato. ¿Le pagaste? Ella no quería aceptarlo. Dijo que la ayudaste con su negocio, así que quería pagarte o lo que sea. Tu madre le dio algo a cambio. Su sombrero para el sol tejido a mano. A las chicas les gusta bastante. Durante los últimos 20 años, la pareja, Lin Jiezhou y Tao Ping, con frecuencia ayudaron a Lin Ran a comprar todo tipo de pequeños regalos con el propósito de devolver la amabilidad que mostraron a Lin Ran. Todos estaban bastante acostumbrados a esto. Bueno, entonces, iré a jugar mi juego. Lin Ran se sintió aliviado. Se volvió y se tumbó en el sillón reclinable en el patio. Ten en cuenta tus ojos. Cuando Lin Jiezhou vio que su hijo estaba actuando normalmente, se puso a trabajar alegremente. El negocio de la clínica era casi lo mismo que un pequeño puesto. Si quería que los negocios fueran buenos, tenía que ser generoso y liberal. Necesitabas chatear con los clientes y darles un descuento mínimo. Por lo tanto, cuando las familias tenían pocos suministros de píldoras contra la gripe, píldoras dispersables Xue Sai Tong 2, Glastum, Shexian Zuangugao 3, entonces pensaban en ti. Lin Jiezhou solo podía alimentar a esa esposa suya que consumía dinero confiando en su extraordinario ingenio y diligencia. Sin embargo, eso fue lo mejor que una clínica similar a un puesto podría manejar. Lin Ran se recostó en una posición cómoda y sacó su teléfono. Presionó el icono de Kings of Glory y convenientemente envió una invitación a Don Zizuan. Después de unos minutos, Lin Ran volvió a su rango inicial de bronce rebelde, y luego comenzó una nueva y alegre expedición. Por la tarde y debido a que Don Zizuan y los demás tenían entrenamiento adicional, Lin Ran siguió al Dr. Xion para revisar los cuerpos de algunos pacientes viejos. Cada clínica tenía unos pocos clientes habituales. Todos tenían enfermedades crónicas y esperaban aliviar los síntomas mediante transfusiones y medicamentos. Algunos eran viejos y débiles, con la esperanza de aliviar el dolor mediante transfusiones y medicamentos. Algunos eran paranoicos y esperaban confiar en los medios de transfusión y medicamentos para frenar los síntomas que imaginaban que tenían. Una vez que los clientes habituales llegaron a la clínica, todos charlaron y se rieron. Algunos incluso guiarían a los médicos y enfermeras en su receta. El Dr. Xion realizó su observación regular, luego ayudó a medir su presión arterial. También usó el estetoscopio para escuchar sus latidos y su respiración. En la superficie, parecía una versión súper débil de un chequeo corporal. Lin Ran solo trajo sus ojos y oídos para observar y escuchar. No preguntó ni dijo nada. Incluso si poseía la técnica de sutura aposicional de nivel maestro y el control de sangrado desnudo de nivel perfecto, su comprensión de la medicina interna todavía estaba en el nivel de un interno. Todavía estaba muy por detrás de médicos experimentados como el Dr. Xion. El Dr. Xion estaba muy satisfecho con la actitud de Lin Ran. Lo miró y dijo con una sonrisa: Young Lin tiene buen carácter. Después de ir al hospital para realizar prácticas, no detectó los malos hábitos de ningún médico. Lin Ran sonrió. No me refería a ti. El Dr. Xion aclaró por primera vez antes de sonreír. Algunos médicos, especialmente los de los hospitales terciarios de grado A, siempre quisieran dar órdenes cuando vienen a un hospital de grado inferior. Es como si fueran los únicos que saben dar un diagnóstico.
Dado que los médicos de los hospitales terciarios de grado A son buenos, ¿sabes? Juan Zi corría con sus piernas de 55 libras en el pequeño patio. Su resistencia era extremadamente buena. Ella era una mujer narcisista. Su contador de pasos Wechat siempre superaba los 10.000 pasos diarios, pero su peso seguía siendo tan pesado como las montañas. El doctor Xion se echó a reír y dijo: hay cosas buenas y malas cuando se trata de médicos de los hospitales terciarios de grado A. También hay médicos calificados en hospitales de grado inferior. Además, el sistema médico divide automáticamente a los pacientes entre médicos y hospitales en la era actual. Por ejemplo, un médico bueno en tiroidectomía total consideraría primero si se puede realizar una tiroidectomía total después de conocer al paciente, u otros médicos enviarían pacientes adecuados para someterse a una tiroidectomía total a este médico en particular. No hablemos de los médicos, incluso los departamentos del hospital ahora están especializados solo en unos pocos tipos de enfermedades. Cuando dichos médicos llegan a un hospital de grado inferior y se encuentran con pacientes con diferentes afecciones, ya no tienen ningún derecho a dar órdenes. Lin Ran escuchó y asintió con la cabeza. El hospital Junhua también tenía una inclinación similar. Había un famoso ortodoncista en el departamento dental, especializado en ortodoncia invisible. Su ortodoncia invisible estaba muy bien hecha, pero no le importaba más que la ortodoncia invisible. Si Lin Ran deseara utilizar la técnica M-Tan, él también podría convertirse en un especialista, concentrándose únicamente en ella. Hubo un paciente regular, que tenía dolores de espalda y muslos durante todo el año. Los interrumpió alegremente. El doctor Xion ahora es especialista en geriatría. Ahora soy tu médico de familia. El doctor Xion resopló 2 veces y dijo: si estoy en el extranjero, al menos puedo cobrarle unos pocos miles de dólares al año. Bueno, entonces necesito tener unos pocos miles de dólares para pagarte. Todos comenzaron a conversar y reír una vez más. La sombría atmósfera había desaparecido. Lin Ran se retiró en secreto de la sala de transfusiones. Siempre fue molestado por diferentes pacientes, y tal vez por eso, cuando miró a los pacientes de la clínica, sintió una sensación de cercanía. Sin embargo, también estaba cansado de conversar con ellos en la medida en que encontró que algunos de ellos eran repelentes. El rey me pidió que patrullara las montañas. El teléfono de Lin Ran sonaba y vibraba. Oye. Lin Ran, ¿por qué no estás en el hospital? La voz de Lu Jinlin era clara, pero su volumen era demasiado alto. Hoy me tomaré un descanso. Wow, entonces, ¿qué debo hacer? La ambulancia que acabo de comprar trajo un vehículo de pacientes para conocerte. La voz de Lu Jinlin estaba un poco emocionada cuando dijo: nuestra compañía ahora está afiliada al Kangpin District Hospital. La licencia de propiedad de ambulancia está aquí. También hay equipos y medicamentos. Incluso contraté a un médico a tiempo parcial. Lin Ran guardó silencio por unos segundos. Para ser sincero, había recibido diferentes tipos de regalos de muchas compañeras de clase desde que era joven. Sus regalos estaban almacenados en el sótano, la nevera y el tanque de estilo Simaguan, pero esta chica les dio a los pacientes como regalo. Las chicas del instituto médico le traerían a lo sumo 2 conejos de laboratorio para poder diseccionarlos juntos. O podrías enviarme una copia de tu horario de trabajo. Enviaré gente allí según tu horario de trabajo. Lu Jinlin rápidamente pensó en una nueva solución. Ella pensó que su plan era perfecto. Envío de pacientes durante el horario laboral, citas después del horario laboral. Lin Jiezhou, cuyos oídos siempre estaban alertas para controlar la situación de la clínica, se acercó a Lin Ran y le dijo: ¿puedes preguntarle qué tipo de pacientes son? Pueden venir a nuestra clínica, ¿verdad? Bien, tu familia es dueña de una clínica. Lu Jinlin se iluminó instantáneamente después de escuchar la voz de su padre. ¿Qué tipo de pacientes son? Lin Jiezhou estiró las manos y tomó el teléfono de Lin Ran. Lu Jinlin quedó atónita durante medio minuto antes de decir: todos sufren lesiones externas. Al más severo le golpearon la cabeza con un bastón. ¿Y? Hay uno con los brazos saqueados, uno tosiendo sangre como resultado de un asalto y otro con todo tipo de contusiones en su cuerpo. Lin Jiezhou permaneció en silencio durante unos segundos, y dijo profesionalmente: el que recibió un golpe en la cabeza con un bastón debe hacerse una tomografía computarizada o como lo llamen. No tenemos esa instalación aquí. El que tose sangre también. Debes dejarlo en el departamento de emergencias de Junhua. En cuanto al que sufre múltiples contusiones, ¿no tiene un médico de medio tiempo allí?
Deje que revise si su cerebro está lesionado y pregúntele si tiene un defecto cardíaco congénito. Si no lo hace, envíalo junto con el que tenía sus brazos hackeados por aquí. Después de una breve pausa, Lin Jiezhou agregó. Por cada paciente que aceptamos, le damos 25 RMB. En cuanto a la tarifa de ambulancia, pídales a los pacientes que desembolsen su propio efectivo. Al escuchar las palabras de Lin Jiezhou, Lu Jinling se sorprendió gratamente. ¿Todavía puedo obtener dinero enviando pacientes al hospital con una ambulancia? El hospital Zhonghua nunca me dio dinero. El hospital Zhonghua nunca carece de pacientes. Antes de que me olvide, no nos envíes a los que están sangrando severamente. No tenemos instalaciones para transfusiones de sangre. Principalmente manejamos suturas para lesiones externas. Bien, todos nuestros pacientes tienen lesiones externas. Los dos hicieron un trato, y Lin Jiezhou felizmente le devolvió el teléfono a Lin Ran mientras preguntaba. ¿Qué piensas? Deberías estar bien suturando algunas lesiones externas, ¿verdad? Nota del traductor. Tigerle a Pingorge. Es un cañón pintoresco en el río Jinsa, un afluente principal del río Yangtze superior. Fuente. Wikipedia. Píldoras dispersables Shue Saitong. Una medicina tradicional china con saponinas totales de ginseng sanqi como ingredientes activos, se ha utilizado durante más de 500 años para tratar la enfermedad de las arterias coronarias en China. Fuente. Nmi Shexiang Zhuanggugao. Una medicina china hecha con almizcle artificial, utilizada como yeso para aliviar el dolor. Fuente. Baidu. Capítulo 43. Gran cicatriz Wewo. La ambulancia del hospital del distrito de Kangpin se estacionó constantemente en la entrada de la clínica Grove. Dos jóvenes adultos salieron de la ambulancia, cojearon y pusieron frentes fuertes. Luego se pararon en la puerta. Juntos, observaron las palabras clínica Grove y se sumieron en un profundo pensamiento. La marca de la cornamenta en el brazo de mi hermano fue cosida por el médico en esta clínica. Todos ustedes han visto cómo se ve la marca ahora. Lu Jinling pasó junto a ellos con pasos rápidos y saludó a Lin Jiezhou, que estaba en la puerta antes de que ella entrara directamente a la clínica. Los dos adultos jóvenes observaron las luces rojas y amarillas que parpadeaban a ambos lados de la puerta y continuaron reflexionando. Ir a una clínica es más barato que ir al hospital. Estamos haciendo esto por tu propio bien. Stinky Tuo se bajó del asiento del conductor. Multa. Si nos ha traído a una clínica, que así sea. Solía hacer mis puntos en clínicas sin licencia, y estuvo bien. El joven extendió los brazos y luego hizo una mueca de dolor. Cuando entraron a la clínica, vieron a un médico acostado debajo de un árbol mientras jugaba con su teléfono móvil. Lu Jinling se dirigió hacia Lin Ran y le habló mientras sonreía. Los pacientes están aquí, deja de jugar ya. Para Lin Jiezhou, los clientes eran dioses, por lo tanto, llamó a Lin Ran mientras se acercaba cortésmente a los dos jóvenes. Esta fue la diferencia entre clínicas pequeñas y hospitales grandes. Las clínicas pequeñas tendrían clientes habituales. De hecho, la mayoría de los pacientes en clínicas pequeñas eran clientes habituales. Los residentes frágiles de una comunidad prácticamente visitarían estas clínicas casi todos los años. Los pacientes con enfermedades crónicas también siempre acudían a comprar medicamentos como amlodipino 1 o crema de ungüento para hemorroides Mayinglong Mus 2. Los grandes hospitales eran diferentes, especialmente cuando se trataba de los departamentos quirúrgicos. Si un invitado regresaba unas 2 o 3 veces, significaría que estaba a punto de regresar al abrazo de la tierra. La música de fondo de un juego sonó desde el teléfono móvil de Lin Ran. Lu Jinling sonrió y dijo, no hay necesidad de apresurarse. Condujeron hasta aquí sin ningún problema. Estarán bien esperando unos minutos más. Lesionado A. Y lesionado B. Y dejaré de jugar ahora. Lin Ran le entregó su teléfono a Lu Jinling y dijo, tú juegas. No sé cómo, Lu Jinling de repente se arrepintió de no haber aprendido a jugar. Lin Ran se puso su bata blanca y comenzó a lavarse las manos antes de decir, está bien. A menudo también pierdo. Ah, vale. Lu Jinling miró hacia abajo y comenzó a estudiar el juego. Después de medio minuto, de repente se dio cuenta de que estaba sosteniendo el teléfono móvil de Lin Ran. El teléfono móvil de Lin Ran está en mis manos. ¿Solo tengo que salir de este juego? Ven y siéntate frente a mí. Realizar desbridamiento y sutura era ahora muy fácil para Lin Ran. Fue casi tan fácil como respirar, y fue especialmente así para partes comunes del cuerpo como el brazo.
Ahora no solo estaba extremadamente familiarizado con pacientes con estructuras anatómicas regulares, incluso si se topaba con personas con estructuras anatómicas extrañas, ya no los encontraría demasiado extraños para manejar. En lo que respecta a la medicina clínica, quienes tenían una anatomía diferente representaban el mayor desafío para los médicos. El tipo de anatomía irregular más típico fueron aquellos con situs inversus. Las personas con esta afección tenían sus órganos principales colocados en reversa respecto a los de una persona normal. En la cirugía convencional a corazón abierto, uno encontraría el corazón en el lado izquierdo. Sin embargo, cuando se realiza una cirugía para aquellos con situs inversus, uno debería buscar el corazón en el lado derecho. Para un cirujano que había realizado cientos de operaciones idénticas o similares, esta situación problemática era similar a la de un jugador de baloncesto jugando repentinamente en un piso de madera después de acostumbrarse a jugar en concreto. Solo podrían acostumbrarse después de obtener cierta experiencia al operar a varias personas con la afección. También, Lim Ran ahora esperaba encontrarse con estructuras anatómicas más irregulares, pero desafortunadamente, el joven con el brazo herido era simplemente un ser humano normal. Incluso sus músculos y el tejido de la piel se veían simples y normales. Doctor Xion, por favor ayude al paciente con el hematoma. Después de que Lim Ran terminó de hablar, se concentró en el paciente que tenía delante. No importa que, incluso si la persona antes que él era una persona normal e incluso si esto era solo un simple desbridamiento y sutura de heridas, todavía era una cirugía. Lim Ran limpió cuidadosamente la herida del paciente, inyectó anestesia local y mencionó que iba a comenzar a suturar la herida antes de insertar la aguja. En ese momento, el joven, que generalmente era tan seguro y feroz como un tigre, solo podía fingir ser muy duro mientras miraba a lo lejos. Incluso si el paisaje ante él en la distancia era lo suficientemente hermoso como para ser escrito en un poema, ni siquiera podría encontrar una sola línea. Incluso si había una aguja cerca de él, no quería mirarla. La aguja fue insertada. La aguja fue retirada. Young Ran, el niño parece estar muy bien. Sus acciones parecen ser un poco rígidas. Hace que parezca que no es médico. Si no se parece a un médico, entonces, ¿cómo se ve? En mi opinión, se parece a alguien, ves vendiendo melones en las calles. Solo necesita recoger un melón podrido, cortar las partes podridas, deshacerse del núcleo, ponerle algunos palillos de dientes y listo. Varios pacientes ancianos estaban parados frente a la ventana de la clínica, conversando. El joven con el brazo roto los miró fijamente, pero había un hilo en su brazo, por lo que no podía hacer nada a los viejos ni a las viejas. ¿Quieres una cicatriz enorme o una cicatriz pequeña? Lim preguntó después de coser 2 puntos. El paciente mostró sus dientes. ¿Hay una opción para tener una cicatriz enorme? Por supuesto. Me he encontrado con algunos pacientes que pidieron cicatrices de sutura que son prominentes, y cuanto más feroces sean, mejor. Lim relató su experiencia personal. El paciente quedó atónito por un tiempo y le preguntó con incertidumbre. ¿Qué tan grande sería la cicatriz enorme y qué tan pequeña sería la cicatriz pequeña? Lim Ran lo explicó seriamente. Si quieres una pequeña cicatriz, usaré el calgut quirúrgico. Si sana bien, solo puede ver una marca de sutura ligeramente oscurecida, y no necesitaría quitar el hilo, pero el costo es mayor. Si eliges tener una cicatriz enorme, tu herida podría hacerse hasta 4 dedos de ancho, y tendrá la mitad del largo de una palma. También podría usar hilo de un color diferente para resaltar la incisión, lo que hace que la cicatriz parezca que el corte fue lo suficientemente profundo como para ver el hueso. Elijo la enorme cicatriz. El joven herido se dio cuenta de repente. Lo que Lim Ran decía básicamente era que podía personalizar la cicatriz a su gusto. Solo un tonto no querría elegir una cicatriz enorme. Eso fue básicamente lo mismo que ser cortado por nada. Si Lim Ran dijo que podía hacer algo, definitivamente sería capaz de hacerlo. En un breve momento, completó la sutura, y la horrible cicatriz se reflejó en el espejo para el paciente antes de vendarla. Nuevo logro desbloqueado. Sincera gratitud del paciente. Descripción del logro. La sincera gratitud de un paciente es la mayor recompensa para un médico. Recompensa. Cofre del tesoro básico. Un destello dorado apareció ante los ojos de Lim Ran. Detrás de la luz había un joven sosteniendo su brazo y sonriendo de manera juvenil. Nota del traductor. Amlodipino. Un medicamento utilizado para tratar la presión arterial alta y la enfermedad de las arterias coronarias. Mayinglong Muskemorroid Ointment Cream. Un producto de crema refrescante de color rosa para aliviar el dolor de hemorroides.
Capítulo 44. Sutura absorbible huevo. Cuando sonó la sirena de la ambulancia, Juanzi primero empujó la silla de ruedas hacia la puerta y se preparó para recibir al paciente. Este fue el tercer lote de pacientes enviado por Lu Jinlin, y los pacientes del lote anterior todavía estaban en el medio de recibir una transfusión de líquidos. Lin Ran se estiró perezosamente y también se preparó para recibir la ambulancia entrante. No estaba disgustado en lo más mínimo por realizar suturas en sus días de descanso. Si pudiera atar nudos monótonamente decenas de miles de veces solo para entrenarse en la escuela de medicina, definitivamente podría hacer desbridamiento aburrido y suturar decenas de miles de veces también como interno. El estudio de la medicina siempre fue un tipo de conjunto de habilidades que tenía que practicarse a menudo para ser perfeccionado. La teoría era realmente importante, pero el valor de la experiencia no podía ser ignorado. Para Lin Ran, jugar era una forma de relajarse, y el desbridamiento y la sutura también se consideraban una forma de relajación. La diversión en ambos variada. Depende de si el juego comenzó sin problemas o si el paciente que requirió sutura tenía un caso interesante. Sus glúteos han sido apuñalados. La herida es bastante profunda, la lesión en la espalda no es demasiado grave. Acuéstate aquí para el desbridamiento. La lesión en el pie está infectada. Dr. Xion, por favor venga y realice el desbridamiento. Lin Ran no llevó a cabo de inmediato los primeros auxilios con el paciente al que podía poner sus manos. En cambio, actuó como si estuviera en una sala de reanimación. Miró y diagnosticó a cada paciente uno por uno y los clasificó respectivamente. Esto también fue algo nuevo que aprendió después de comenzar su pasantía. Incluso en el departamento de emergencias del Hospital Yunhua, el diagnóstico de un paciente tuvo que hacerse rápidamente. Era común que una ambulancia enviara a 4 o 5 pacientes de una vez, pero no había muchos médicos disponibles. El orden de diagnóstico y tratamiento, naturalmente, no podría basarse en el orden de llegada. Se realizó de acuerdo con la gravedad de la condición del paciente. Después de 2 rondas de coordinación con Lin Ran, el Dr. Xion y Juanzi se familiarizaron gradualmente con el ritmo de Lin Ran. Además, trabajar con ellos hizo que Lin Ran se sintiera más cómodo que trabajar en el Hospital Yunhua. No importa cuán hábiles fueran los médicos en el departamento de emergencias del Hospital Yunhua, no podían ayudarlo adecuadamente. A lo sumo, lo ayudarían un poco. Por aquí, el Dr. Xion y Juanzi hicieron grandes esfuerzos para cooperar con él, y los efectos de su tratamiento fueron mucho mejores. Durante la sutura, solo necesitaba perforar la aguja a través de la piel del paciente. El trabajo de enhebrado y anudado podría ser realizado por el Dr. Xion, haciendo el trabajo mucho más fácil para Lin Ran. En el hospital, la cirugía ordinaria de nivel 2 tenía la misma configuración. Bien. Los 3 pacientes han terminado con sus puntos de sutura. Solo queda un último paciente. ¿Cómo planeas coser su herida? El Dr. Xion vendó al último paciente. Le dijo a Lin Ran mientras se sentía algo preocupado. Las chicas son sensibles a su belleza, y ella está herida en el hombro. Si no es fácil coser, enviémosla al hospital en su lugar. Después de eso, con una considerable cantidad de curiosidad, el Dr. Xion preguntó. Pequeña Lu, ¿de dónde lograste obtener a todos estos pacientes? ¿Incluso encontraste a una mujer que ha estado en una pelea? Estaba borracha en un KTV. Lu Jinlin mantuvo su mirada hacia adelante. No estaba claro si estaba mirando al paciente o Lin Ran. Su respuesta fue simple y corta. El Dr. Xion estaba iluminado, pero sacudió la cabeza confundido al siguiente instante. Beber en un KTV a esta hora. Las sesiones de la tarde en el KTV son baratas ahora. Muchas personas irían a comer algo a la barbacoa una vez que hayan bebido y cantado lo suficiente. Les ayuda a ahorrar dinero. Lu Jinlin reveló. La paciente era una niña de edad indiscernible, y su rostro estaba cubierto de maquillaje pesado. A medida que gradualmente se puso seria, miró su herida y preguntó. ¿Puedes coserla? ¿Cuánto más tardará? 10 minutos, Lin Ran miró la herida y dijo. Luego, le preguntó a Juanzi. Dame un hilo de 5-0. ¿Tenemos Kagut? Espera un minuto. El Dr. Xion interrumpió rápidamente a Lin Ran. Es costoso coser esta herida con hilo absorbible. ¿Qué deberíamos usar de otra manera? El juicio de Lin Ran fue muy simple. Para que la cicatriz sea estéticamente agradable y menos visible, usar hilo delgado y suturas absorbibles era el camino a seguir. El Dr. Xion había estado en la clínica durante mucho tiempo, por lo que consideró más aspectos. Tiró de Lin Ran a unos metros de distancia y preguntó.
¿Has pensado en esto a fondo? ¿Puedes coserlo? Sí. La respuesta de Lin Ran fue breve y segura. Él ya era un maestro en suturas. Si ni siquiera pudiera manejar una herida tan simple, sería vergonzoso para él. El doctor Shion asintió, sintiéndose algo escéptico. Él dijo: el hilo absorbible dejará una cicatriz poco profunda. Si puede coserlo bien, realmente podemos ganar algo de dinero en esta pequeña clínica. Sin embargo, el hilo 5,0 será demasiado delgado. ¿No deberíamos usar un hilo 0 en su lugar? El diámetro del hilo 5,0 era de 0,1 milímetros, que era el grosor de 2 o 3 mechones de cabello. El hilo 0 era 4,0, que era una vez y media más grueso que el hilo 5,0, además era menos propenso a desgarrarse. Desde la perspectiva del Dr. Shion, a Lin Ran le resultaría más fácil controlar un hilo más grueso. Si cambiaba los hilos a la mitad, las cosas simplemente le saldrían mal. Lin Ran dijo con calma: cualquiera de los dos lo hará, pero el efecto será mejor con el hilo 5,0. Para él, cualquier tipo de hilo podría usarse para asegurar una cicatriz más pequeña, pero como no tenía idea de cuánto se movería un paciente, un hilo ligeramente más grueso también sería bueno para garantizar los resultados de la sutura. Por supuesto, el grosor del hilo mencionado aquí era relativo. El hilo 0 fue el hilo más delgado y más común utilizado en la sala de reanimación. En general, los médicos lo encontraron inconveniente y no lo eligieron. El Dr. Shion miró a Lin Ran, pero aún se sentía algo incierto. Después de unos segundos, gritó: Old Lin. Lin Jiezhou estaba tomando té con su esposa en el primer piso. Después de escuchar la llamada del Dr. Shion, dejó la taza de té, corrió y preguntó: ¿es hora de cobrar las tarifas? Casi. Young Ran se está preparando para usar un hilo absorbible para coser la herida del paciente. Dígale al paciente que los hilos absorbibles se cargan en función de centímetros en otras clínicas y hospitales, dijo el Dr. Shion. Ya veo, hilos absorbibles, ¿verdad? En este sentido, algunos hospitales privados son realmente agujeros negros para el dinero, dijo Lin Jiezhou al ingresar a la sala de tratamiento y consolar cordialmente a la paciente por el dinero que estaba a punto de perder mientras negociaba con ella. Después de un tiempo, Lin Jiezhou salió y dijo: ya está hecho. Le cobraremos el precio de un hilo absorbible de 1,5 pulgadas por esa herida suya de 1,5 pulgadas. Vamos a darle un descuento del 50%. Hijo, cose bien. Al menos no desperdiciaste tus años de estudio. El paciente en la sala de tratamiento estaba completamente despierto y consciente en este momento. Cuando vio a Lin Ran, se puso más nerviosa. Ella preguntó: ¿sabes cómo coser con hilos absorbibles, verdad? Mis hombros a menudo están expuestos al público. No puedo permitirme dejar cicatrices en él. Juan Zi arrastró sus pesadas piernas y trajo el calud quirúrgico 4,0 y 5,0. Lin Ran los colocó frente al paciente y explicó: estos dos hilos no te dejarán cicatrices fácilmente. El hilo 5,0 es un poco más fino y las cicatrices serán menos visibles, pero deberá prestar más atención a cómo se mueve porque puede afectar la herida. Iré por el más fino. El paciente tomó una decisión sin esperar a que Lin Ran terminara su oración. El Dr. Shion hizo un puchero y dijo: ambos están muy bien. Quiero el hilo más fino. La paciente fue muy firme con su decisión. Lin Ran era del tipo al que no le gustaba hablar después de terminar sus explicaciones. Agitó la mano para señalar a todas las personas sin él y al paciente que retrocedieran mientras él abría el kit de sutura. Los hilos debajo del cero se unieron básicamente junto con la cabeza del alfiler. Su característica era que no había ojo de la aguja en el extremo de la aguja, y el hilo fue empujado directamente hacia el extremo de la aguja mientras se fabricaba, de modo que el daño a la piel pudiera minimizarse durante las suturas. Durante el empaquetado, un kit de sutura ordinario podría cargarse con paquetes de 5 o 10 agujas, y los que tienen cabeza de alfiler deberían empacarse individualmente, lo que hace muy obvio que era un estándar por encima de las otras agujas. Sin embargo, a los médicos no les gustaban necesariamente los hilos más finos. Si la sutura se considerara como un examen, usar el hilo 7 era equivalente a reducir la marca de aprobación al 30%, y podría pasar el examen fácilmente. El uso de su proceso N0 era equivalente a aumentar las marcas de aprobación hasta un 60%, y la prueba tendría que hacerse un poco más en serio. El hilo 5,0 fue equivalente a empujar la marca de pase hasta el 80%. Algunos médicos tuvieron que concentrarse por completo mientras realizaban las puntadas para poder pasar, mientras que algunos médicos fallaron incluso si hicieron todo lo posible.
Por supuesto, siempre hubo personas que obtuvieron 100 puntos en el papel que tomaron. Lim Ran fue un ejemplo. Dado que obtuvo el nivel maestro en suturas interrumpidas simples, olvídate de usar hilos 5, 0 o 6, 0, aún podría realizar suturas fácilmente incluso si alguien le diera un hilo 10, 0. Está bien, puedes abrir los ojos ahora. No permita que su herida entre en contacto con el agua. Trate de mantener la actividad al mínimo. Lim Ran recitaba habitualmente la precaución estándar para pacientes. Sintió que no había diferencia en coser la herida del hombro del paciente en comparación con las heridas de otras personas. El Dr. Xion, que trabajaba como asistente, vio todo con sus propios ojos y sintió que Lim Ran había realizado los puntos sin esfuerzo. Lim Ran no había sido molestado por el grosor o delgadez del hilo en absoluto. El Dr. Xion estaba asombrado y trató de suprimir la conmoción en su rostro. Por otro lado, el paciente parecía no estar acostumbrado a la actitud casual de Lim Ran. Ella habló en un tono nervioso y algo incómodo. Hemos acordado que si cicatrizó, no solo me darás un reembolso, sino que también tendrás que devolverme otra suma. Si la cicatriz no se queda, presentaré a mis hermanas a tu clínica si alguna de ellas vuelve a lesionarse. Lin Jiezhou estuvo de acuerdo. No poseía ninguna habilidad médica, pero conocía a muchos médicos, y en su opinión, la habilidad de Lim Ran no era peor que la de aquellos médicos que tenían un alto valor de mercado. Una vez que pensó en esto, Lin Jiezhou pensó para sí mismo nuevamente. Con el flujo actual de pacientes, la clínica podría contratar a otro médico a tiempo parcial. Luego, cuando Lim Ran estaba de servicio en el hospital Yunhua, la clínica aún podía funcionar como de costumbre. Miró el cuarto de servicio al lado del cuarto de tratamiento y reveló su sonrisa honesta y juvenil. Capítulo 45. El segundo era lunes. Lim Ran se despertó muy temprano. Frió un huevo, coció gachas y aspiró el aire fresco de la mañana mientras caminaba hacia el hospital. La familia Lim no era propietaria de un automóvil porque la señora Tao Ping no tenía licencia de conducir, y para Lin Jiezhou, un automóvil no era algo esencial para la señora Tao Ping, por lo que, naturalmente, no era una necesidad. Lin Jiezhou tampoco podía permitirse comprar un automóvil porque el valor de un automóvil se depreció rápidamente. Lim Ran estaba bien sin eso. Cuando estaba en el instituto médico, no necesitaba un automóvil. Ahora, cuando estaba haciendo su pasantía en el hospital Yunhua, tampoco deseaba un automóvil, a menos que el sistema le diera un transformador, y debe ser del tipo que incluso un titular de licencia C podría conducir. Lim Ran, cámbiate y entra al quirófano. Justo cuando Lim Ran ingresó al departamento de emergencias, vio la vista del bullicioso departamento y fue llamado de inmediato. Lim Ran dejó rápidamente sus pertenencias y le preguntó a la enfermera de turno. ¿Qué pasó? Ha habido un accidente en la carretera, los pacientes están en camino. Es una situación más grave, por lo que hemos enviado a alguien a recibir el helicóptero. La enfermera de guardia se había quedado despierta toda la noche y miró a Lim Ran con los ojos inyectados en sangre. ¿Para recibir el helicóptero? La enfermera de turno explicó a propósito. Es un rescate en helicóptero. Jinhua Airlines tiene un helicóptero en Yunhua, por lo que algunas compañías de seguros y bancos venderían sus servicios de rescate en helicóptero. Si encuentra un accidente, puede hacer una llamada y usar el helicóptero para llevarlo a los hospitales provinciales o nuestro hospital. Veríamos que esto sucede una vez cada 2 o 3 meses. Oh, ya veo. Pedir un rescate en helicóptero es muy costoso. Son unos 10.000 por hora. Oh. Creo que son alrededor de 30.000 por hora. Oh. Dr. Lin, buena suerte. La enfermera de guardia no tenía nada más que decir, así que levantó sus pequeños brazos y lo saludó con la mano por un momento. Gracias. Lim Ran dejó escapar un suspiro. Debía participar en la reanimación una vez que había llegado a trabajar. Había una sensación de que iba a un partido sin calentarse. No pudo evitar tener muchas preocupaciones en su corazón. Después de pasar por la sala de tratamiento y girar en el pasillo, tomó el ascensor. Después de todo, el vestuario del quirófano estaba en el 5.º piso. El estándar en el quirófano del departamento de emergencia de Yunhua era bastante alto. El vestidor era de 200 metros cuadrados y el baño y otras instalaciones estaban hechas de acuerdo con los estándares de un hospital de tercer nivel. Ese estándar, naturalmente, se refería al estándar que todos los hospitales de grado terciario usan cuando construyen un piso completo de quirófanos para ser utilizados por todo el hospital, no solo el departamento de emergencias. El departamento de emergencia de Yunhua podía permitirse ese lujo porque tenía una fuente de ingresos grande y estable.
El departamento de hemodiálisis. En muchos hospitales, los departamentos de hemodiálisis eran departamentos independientes, especialmente en algunos hospitales secundarios. El ingreso por brindar servicios a pacientes con uremia, etc., podría cubrir mucho, especialmente en hospitales terciarios de bajo nivel como los hospitales de grado B en el distrito de Kangping. Los departamentos de hemodiálisis fueron más valiosos en comparación con la suma total agregada de algunos departamentos de cirugía. Sin embargo, en el departamento de emergencias de Yunhua, Huo Kongjun, que deseaba hacer que el departamento de emergencias fuera grandioso, nunca permitiría que el departamento de hemodiálisis fuera independiente. En cambio, aprovechó la oportunidad para integrarlos a ambos, dejando que el quirófano y la sala de diálisis tuvieran un vestidor compartido, etc. Esto fue para aumentar en gran medida las condiciones quirúrgicas del departamento de emergencias y para permitir oportunidades de expansión. Lin Ran se desnudó en el camerino y salió después de ponerse el uniforme. Escuchó a Zhao Lei dando órdenes. Ya está aquí el personal del departamento de cardiología y del departamento de cirugía cardiovascular. Pídales que vengan rápidamente. Dígale al departamento de cirugía general y al departamento de ortopedia que se den prisa y envíen a alguien aquí para que eche un vistazo. Y solicite al departamento de cirugía de la mano que vea si se realizan los arreglos para las cirugías selectivas. Los domingos, Zhao Lei era el médico de guardia de turno. Antes de poder pasar el turno, recibió una llamada, por lo que debe continuar. La enfermera de matorrales vino a informarle. El quirófano 1 está listo. Entonces usa Teater 1. Zhao Lei no tenía ninguna otra opinión al respecto. El quirófano 1 era el quirófano más grande del departamento de emergencias, y las instalaciones allí eran las más completas en comparación con los otros quirófanos. Este quirófano era adecuado para la situación actual, ya que tenían que tratar a múltiples pacientes de una sola vez. De la información actual que recibió, las condiciones de los pacientes eran muy malas. Hubo heridas en muchas partes de sus cuerpos. Es posible que los médicos necesiten realizar muchas cirugías al mismo tiempo. Zhao Lei miró a su izquierda, luego a su derecha, y descubrió que debajo de él, solo había 2 médicos residentes de guardia más un interno médico. Lin Ran. Para los pacientes que sufrieron múltiples lesiones graves, estas estaban lejos de ser suficientes. Sería mejor si tuviera un jefe de residentes que lo ayudara en lugar de 2 residentes que acabaran de completar su capacitación estandarizada. Según las observaciones de Zhao Lei, 2 médicos residentes solo podían operar el retractor para este nivel de cirugía. Zhao Lei rápidamente tomó su decisión. Lin Ran, serás el primer asistente. Aunque no le gustaba Lin Ran, no podía permitirse el lujo de ser exigente ahora. Los médicos nunca fueron cegados por sus emociones. Independientemente de los rencores que tenían que contenerse cuando las vidas estaban en juego. Está bien, respondió Lin Ran. Fue y se paró frente a Zhao Lei, donde se suponía que estaba la posición del primer asistente. Los 2 médicos residentes se miraron brevemente, pero no dijeron nada. Después de unos minutos, unas pocas personas empujaron a un paciente que tenía una bolsa de infusión unida. Luego llegó una voz que recitaba rápidamente información sobre el paciente. El paciente todavía está consciente, su reflejo pupilar de luz es normal. Su columna vertebral, abdomen y 4 extremidades están heridas y sangrando. Sospechamos que hay una hemorragia interna en el abdomen. Equipo de laboratorio, verifique su sangre y realice una exploración de rayos X. Equipo de ultrasonido, empuje el escáner CT aquí. Zhao Lei estaba organizando al equipo para la cirugía con calma. Luego dijo inmediatamente. ¿Ya está aquí el personal de los otros departamentos? Si es así, simplemente déjelos entrar. A juzgar por esta situación, no hay forma de transferir al paciente, así que simplemente déjelos realizar la cirugía aquí. Los pacientes con accidentes automovilísticos fueron los pacientes más comunes del departamento de emergencias, pero también fueron los que tuvieron las lesiones más complicadas. Con una población de casi 100 millones en la ciudad de Yunhua, hubo un promedio de 5 accidentes automovilísticos todos los días, y de estos 5 accidentes, habría un muerto y 5 heridos. Una frecuencia tan alta causó que el hospital Yunhua recibiera al menos una víctima de accidente automovilístico casi cada 2 o 3 días. Las lesiones de los pacientes variaron, algunas fueron leves, pero otras fueron graves. Los heridos leves podrían ser dados de alta después de aplicar un poco de iodoformo. Por otro lado, los heridos graves requerirían tratamiento conjunto de múltiples departamentos.
El departamento de emergencias del hospital Yunhua fue muy bueno, pero no tenían la capacidad de realizar una toracotomía. El departamento de cirugía general podría operar prácticamente todo hasta el duodeno, pero no pudieron realizar la cirugía por su cuenta cuando se trataba del hígado, la vesícula biliar, el páncreas y el bazo. El departamento de ortopedia podría hacer relativamente mucho más. Podrían realizar independientemente cirugías de nivel 2 y un pequeño número de cirugías de nivel 3, pero solo realizaron estas cirugías porque querían que los pacientes pagaran a sus departamentos. Pero a partir de ese momento, el paciente estaba en una condición tan grave que el departamento de emergencia tuvo que llamar a los otros departamentos para ayudarlos. Eso significaba que ya no podían importarles menos qué departamento recibiría el pago del paciente. Esta fue una cirugía de emergencia organizada por múltiples departamentos. Zhao Leiji estaba ocupando temporalmente el puesto principal. Necesitaba asegurarse de que los signos vitales del paciente fueran estables para asegurarse de que el paciente tuviera la fuerza física para someterse a la cirugía. Ahora me prepararé para cortar el torniquete de la pierna, gritó Zhao Lei a propósito para recordarle a Lin Ran después de haber confirmado que la transfusión de sangre y líquido, junto con la medicina a mano, estaban preparados. Lin Ran tarareó su reconocimiento sin levantar la cabeza. La condición del paciente era realmente complicada, pero si solo se enfocaran en una sola lesión a la vez, el paciente no sería tan difícil de tratar. Lin Ran había analizado la condición del paciente con su control de sangrado desnudo perfecto de nivel perfecto y no creía que fuera complicado. De hecho, el paciente se encontró con un accidente automovilístico grave, pero fue solo un tipo común de accidente automovilístico. Lin Ran miró las heridas del paciente mientras observaba la operación de Zhao Lei y preguntó en su mente. Sistema, ¿quién es el mejor del mundo en Variant Bleeding Control? ¿Hasta qué punto puede alcanzar su habilidad? Adam Rhys Davies es el mejor del mundo en control de sangrado con las manos desnudas. El sistema solo respondió la primera pregunta. Lin Ran recordó que cuando estaba leyendo algunos trabajos de investigación, había leído sobre este hombre. Mientras recordaba sus recuerdos del pasado, preguntó. ¿Está el control de sangrado desnudo de nivel perfecto dividido en subniveles? Si la hay, ¿cuál es la suya? No hay subniveles en el nivel perfecto. Se considera que la innovadora técnica de control de sangrado con las manos desnudas de Adam Rhys Davies se encuentra en el nivel legendario. Él es el mejor del mundo. ¿Hay un nivel legendario? Lin Ran estaba un poco sorprendido. Dejó de hacer preguntas por un momento antes de reanudarlas. Bueno, entonces, ¿cuál es mi clasificación para el control de sangrado con las manos desnudas? El nivel de control de sangrado con las manos desnudas ocupa el puesto 126 en el mundo, el 13 en China, el segundo en la provincia de Jiangxi y el primero en la ciudad de Yunhua. ¿Hay alguien mejor para controlar el sangrado con las manos desnudas en Jiangxi? Lin Ran no esperaba eso. Lin Ran, prepárate. Zhao Lei cortó el torniquete y, de inmediato, brotó sangre mientras emitía chorros de la lesión en la pierna del paciente. Sonaba como el Bao Tu Spring 1, pero un Bao Tu Spring que estaba a punto de extinguirse. Lin Ran solo miró las heridas sin decir una palabra. Lin Ran, aplica presión sobre la gasa, dijo Zhao Lei. Cuando Zhao Lei no recibió una respuesta inmediata, rápidamente gritó. Lin Ran. Viniendo. El tono de Lin Ran era sombrío y cansado. Sonaba como un viejo sabio suspirando. Al mismo tiempo, sus manos pasaron la herida como un rayo. Agarró la parte superior del muslo del paciente, y luego observó la parte superior del muslo meticulosamente. Esto fue para permitirle hacer un mejor juicio. En un instante, la presión de la sangre que brotaba disminuyó de inmediato. Entonces, la sangre dejó de fluir inmediatamente. El uso del control de sangrado desnudo de nivel perfecto para lidiar con las lesiones sufridas por una víctima común de un accidente automovilístico fue realmente excesivo. No había necesidad de aplicar presión sobre la gasa. 1 Bao Tu Spring. Bao Tu Spring es un resorte kárstico artesiano culturalmente significativo ubicado en la ciudad de Jinan, Shandong, China. Capítulo 46. Suave. Lin Ran se adaptó lentamente al ritmo de Zhao Lei. A medida que avanzaba la cirugía, la dificultad de sutura aumentó ligeramente. Pero la competencia de Lin Ran mejoró a un ritmo mucho más rápido. El desbridamiento y el trabajo de sutura eran demasiado familiares para Lin Ran. Hablando en términos de métodos quirúrgicos, si pudiera llevar a cabo un método quirúrgico unas 30 veces, se consideraría que es bastante competente con ese método.
Por ejemplo, si se realizara una operación fácil como una apendicectomía 3 o 5 veces, el médico general podría hacerlo solo. Si lo hizo 100 veces, se podría decir que era experto. Muchos médicos asistentes que habían realizado apendicectomías incluso podrían hacerlo sin una laparoscopia. Solo necesitaban operar con una pequeña abertura en el abdomen del paciente, extender la mano, enganchar, y ya podían encontrar el apéndice. Aunque la sutura interrumpida simple de nivel maestro que Lin Ran había dominado solo le permitía dominar las suturas interrumpidas, había realizado un trabajo similar como el desbridamiento hasta cientos de veces. Él ya podía manejarlo bien, y no necesitaba el sistema para darle esa habilidad particular. Las operaciones prácticas desde sus días de pasantía se habían convertido en una experiencia maravillosa para Lin Ran. Su experiencia no solo le proporcionó flexibilidad y competencia en sus operaciones, sino que le permitieron relacionarse con precisión con el cirujano jefe, Zhao Lei. Lin Ran ya pudo controlar los hábitos operativos de Zhao Lei y justo después de coser algunas heridas. Ahora, incluso podía adivinar los pensamientos de Zhao Lei cuando su mano giraba en otra dirección. Sobre esta base, Zhao Lei solo sintió que trabajar con Lin Ran era aún más cómodo que recibir un masaje. Para decirlo sin rodeos, Zhao Lei inicialmente no era muy aficionado a este interno, Lin Ran. Está demasiado orgulloso. Demasiado alto. Muy apuesto. Y aprende demasiado rápido. En resumen, Zhao Lei estaba muy descontento con un interno alto, guapo y arrogante que recogió las cosas demasiado rápido. Sin embargo, después de que Lin Ran se uniera a él en la mesa de operaciones, Zhao Lei se sintió indescriptiblemente a gusto. La operación había ido demasiado bien. Mientras sus ojos miraban los puntos de sangrado controlados uno por uno, con cada herida suturada y la presión sanguínea del paciente estabilizándose, el corazón de Zhao Lei simplemente estaba estallando con una sensación de logro. Fue especialmente así cuando varios colegas de otros departamentos estaban cerca para verlos. Zhao Lei se sintió mucho más encantado que tener una mujer hermosa o autos caros a su alrededor. En términos médicos, su secreción de dopamina en ese momento podría incluso llenar los pliegues de su corteza cerebral. Zhao Lei levantó la vista y echó un vistazo a Lin Ran. Todavía parecía poco acogedor, pero ya no parecía tan desagradable a la vista. ¿Te coserás todo el brazo? ¿Puedes hacerlo? Zhao Lei también estaba cansado de llevar a cabo la operación quirúrgica. Concentrarse todo el tiempo requería mucha energía. Además, las lesiones de este paciente por el accidente automovilístico se concentraron principalmente en la parte inferior del cuerpo. La herida en el brazo no era relativamente grave, pero requeriría mucho más que un desbridamiento y sutura ordinarios. La operación podría acelerarse y los otros departamentos no tendrían que esperar demasiado si dos personas cosían las heridas juntas. Lin Ran estaba tan tranquilo como siempre. Él asintió y dijo: «Está bien». Luego, llamó a la enfermera quirúrgica, tijeras de tejido. Un par de tijeras quirúrgicas cayeron instantáneamente en sus manos. Zhao Lei siempre sintió que la velocidad a la que la enfermera le dio los instrumentos médicos a Lin Ran fue más rápida que para él. Si no hubiera tanta gente presente y observando, podría haber comenzado a contar un chiste descarado. Refresca tu mente. Fortalece tu corazón. Gasa. Suturar las tijeras. El ritmo en las manos de Lin Ran no cambió en absoluto a pesar de que había obtenido la oportunidad de operar de forma independiente. Los médicos residentes de cirugía general que esperaban en el quirófano sintieron envidia y sorpresa cuando notaron esto, pero no emitieron ningún sonido. Era una rara oportunidad para que los médicos residentes comunes operaran de manera independiente. Sin embargo, para Lin Ran, eso no se consideró tan raro. De hecho, las posibilidades de que Lin Ran obtuviera esas oportunidades eran mucho mayores que las de los médicos residentes. Solo en el caso del tratamiento de heridas abiertas, durante los 3 años de capacitación estandarizada para un médico residente del departamento de emergencias, solo tuvieron que completar, como asistente, 10 casos de desbridamiento quirúrgico y sutura. Por supuesto, un médico residente del departamento de emergencias necesitaba dominar más que solo desbridamiento y sutura. En teoría, debían realizar 5 resucitaciones cardiopulmonares, 2 lavados gástricos, 5 desfibrilaciones, 5 intubaciones traqueales, etc. Sin embargo, en términos de estándares locales, solo había un puñado de hospitales que podían permitir a sus residentes completar esa cantidad y garantizar la calidad de todas las operaciones. Tijeras curvas. Lin Ran levantó la vista y ejerció su cuello por un rato.
La enfermera matorral le entregó las tijeras curvas a Lin Ran y aprovechó la oportunidad para mirar a Lin Ran por unos segundos. Su pequeño corazón latía y palpitaba. Lin Ran se veía genial, aparentemente inconsciente de su mirada. Le gustaba ser médico, y lo que más le gustaba de ser uno era el entorno en el quirófano. Si él fuera un funcionario público, sus colegas lo considerarían quisquilloso. Si fuera a hacer trabajos de ingeniería, sería probable que la gente no le quisiera. Pero aquí, incluso si estaba haciendo la cirugía más simple, nadie lo instaría a ser más rápido solo porque quería hacer una revisión más de los puntos de sangrado. Lin Ran claramente llamó el nombre de los instrumentos que quería mientras operaba. Hilo cero, pinzas, gasa, Zhao Lei lo encontró algo gracioso. Normalmente, los médicos no gritarían así, especialmente los médicos superiores por encima del nivel de los médicos que los atienden. La mayoría de ellos estaría cotilleando. Algunos de los médicos gordos de mediana edad comenzarían a contar chistes sucios o ya habrían hecho algunos chistes sucios mientras buscaban los instrumentos quirúrgicos y simplemente tomaban los instrumentos ellos mismos. Las enfermeras quirúrgicas que cooperaron naturalmente le entregarían el instrumento correcto al médico sin necesidad de que el médico diga el nombre de los dispositivos. Las enfermeras en el quirófano estaban más familiarizadas con los métodos quirúrgicos que los médicos. Sabían lo que el médico necesitaba a continuación. Sin embargo, Lin Ran no tenía ese tipo de experiencia y no estaba familiarizado con la enfermera, por lo que naturalmente llamaría a los instrumentos que necesitaba. Pinzas hemostáticas, pinzas dentadas, lupas quirúrgicas, cuanto más llamó Lin Ran por los dispositivos quirúrgicos, más Zhao Lei lo encontró interesante, pero su sonrisa no duró mucho. ¿Qué vas a hacer con las lupas quirúrgicas? Zhao Lei todavía estaba ocupándose de su parte cuando escuchó esto y rápidamente miró. Lin Ran enderezó la mano del paciente, y ya estaba ocupado cosiendo la herida del paciente. El brazo está lacerado. Los vasos sanguíneos se anastomosan y se sutura el tendón, respondió Lin Ran solemnemente. Los movimientos de sus manos no se detuvieron cuando la pequeña enfermera le entregó el instrumento constantemente. Capítulo 47. Trama. ¿Quién te permitió suturar el tendón? Solo necesitabas manejar la herida. Se suponía que el departamento de cirugía de la mano realizaría una cirugía electiva en el tendón del paciente. Zhao Lei frunció el ceño con fuerza. El desbridamiento y la sutura estaban dentro del alcance del trabajo del departamento de emergencia, por lo que estaba bien que cualquier persona suturara la herida. Pero teóricamente, era inaceptable que realizaran sutura de tendones y anastomosis porque ambos estaban más allá de su alcance laboral. Acabas de decir, Lin Ran hizo una pausa por un momento antes de continuar como si estuviera citando a alguien, cosa todo el brazo por mí. ¿Dije coser todo el brazo? Zhao Lei estaba un poco perplejo. Luego dijo inmediatamente. Incluso si mencioné todo el brazo, no incluye la mano. La mano no está incluida. Había un tono perplejo en la voz de Lin Ran. Por supuesto que no incluye la mano, dijo Zhao Lei con agitación. Quería que realizaras el desbridamiento de las heridas, no que suturaras el tendón flexor. Ah, pero ya empecé a coserlo, sin embargo. Lin Ran dejó de hablar por un momento, pero no dejó de mover las manos. Seguía adelante a ese ritmo familiar, y sus movimientos eran estables. ¿Lo hiciste a propósito, no? Zhao Lei estaba un poco enojado, pero su pánico superó su ira. Después de todo, él fue el cirujano jefe de la cirugía, y también fue quien ordenó a Lin Ran que realizara la sutura. Si sucediera algo, él sería responsable de ello. No quería tener ninguna consecuencia, que podría resultar de esto. Sus instintos como un hombre pálido, flaco, de mediana edad, que era un falso y un despreciable chupón de un médico tratante, le dijeron que Lin Ran debía haberlo hecho a propósito. Esto se debía a que, si Zhao Lei tenía habilidades de sutura que básicamente eran trampas, también haría todo lo posible para buscar oportunidades para realizar suturas de tendones y anastomosis. Los médicos sabían lo difícil que era luchar por las oportunidades. Cuando era pasante, le sirvió té a su mentor clínico, lo ayudó a escribir sus registros médicos, corrió a hacer sus tareas y le compró comida. Obedeció todo lo que dijo su mentor, permaneció obediente y siempre tenía una sonrisa. ¿Cuál fue su recompensa por todo esto? Una oportunidad para realizar el cierre abdominal. Nadie simplemente le dejaría tener una cirugía como la que le permitiría vivir su vida. No le permitiría realizar una cirugía sin orientación, como la forma en que lo arrojaría a la sociedad y le permitiría experimentar el mundo por su cuenta. Cuando Zhao Lei intentó por primera vez una apendicectomía, tardó 3 horas.
Se utilizó 1 hora para abrir el abdomen y buscar el apéndice. Se usaron 2 horas para buscar la gasa. Para ser más precisos, la última hora fue utilizada por su mentor clínico para ayudarlo a buscar la gasa. Zhao Lei se vio muy afectado por esa cirugía. Ese día, su mentor clínico no se enojó. Al menos, no tan enojado como solía ponerse cuando Zhao Lei cometió errores. Esto se debió al hecho de que su mentor clínico había previsto complicaciones emergentes cuando decidió dejar que Zhao Lei fuera el cirujano jefe de la apendicectomía. Era mejor que le faltaran gasas en el quirófano que tener un ciego entero perdido. La siguiente apendicectomía de Zhao Lei fue mucho más suave que la primera. Incluso tenía un poco más de experiencia a la hora de buscar la gasa. No tardó tanto como lo hizo en su primera operación. La clave era que, mientras los doctores junior aprovecharan bien su primera oportunidad, habría una segunda oportunidad y una tercera oportunidad para que se realizaran cirugías. Entonces, se realizarían innumerables cirugías del mismo tipo hasta que te canses de ellas. La primera cirugía siempre fue la cirugía más desafiante. Los pacientes no querrían convertirse en su rata de laboratorio, y su mentor clínico tampoco confiaría completamente en usted. Sin embargo, el hospital también necesitaba que probaras su valía antes de que te permitieran realizar cirugías. Cada paciente, cada líder y cada hospital querían un médico así, querían un médico que tuviera casi 40 años y un graduado de doctorado enérgico de una prestigiosa universidad. Tenía que estar bien versado en sus teorías, tener 30 años de experiencia en investigación y tener un punto de vista amplio. Debería tener más de 40 años de práctica clínica y mucha experiencia en el campo. Debería ser razonable y tener más de 50 años de estudios en humanidades. Tenía que tener la curiosidad de un niño de 10 años. La determinación de un joven de 20 años. La fiabilidad de un adulto de 30 años. La sabiduría de un hombre de mediana edad de 40 años. La madurez de un quincuagenariano de 50 años. La calma de un anciano de 60 años. Y no ser calvo. Zhao Lei había logrado ingresar al hospital Yunhua con mucha ayuda de su parte. Esta ayuda externa le permitió eliminar muchas de las obstrucciones técnicas, que de otro modo le habrían impedido realizar su primer cierre abdominal y apendicectomía. Siempre se desempeñó mejor que sus otros compañeros de clase en cirugías. Y después de eso, cuando se convirtió en el médico del hospital Yunhua, realmente mejoró en cirugías en comparación con la mayoría de sus compañeros de clase, especialmente aquellos que fueron a hospitales de la ciudad, hospitales de distrito e incluso hospitales provinciales. Definitivamente era mejor que sus compañeros de clase que renunciaron a convertirse en médicos. Zhao Lei sabía el valor de las oportunidades, de ahí la razón por la cual su ira era aún más prominente. No estaba dispuesto a ser como el Dr. Zhou, un anciano amable que siempre brindaba oportunidades de pasantes médicos. Estaba más preocupado por las consecuencias y era más ambicioso que el Dr. Zhou. No esperaba eso en el momento en que bajé la guardia, Lin Ran iría directamente al tendón. Zhao Lei pensó. Incluso nunca antes había realizado suturas en los tendones. ¿Dónde está mi respeto? ¿Dónde está el discípulo servil? ¿Dónde está la obediencia? He cuidado las heridas. Hay algunas heridas sangrantes que no necesitan sutura por ahora. Lin Ran estaba en medio de su operación cuando dijo con recato. Haré todo lo posible para suturar el tendón de la mano para preservar la función de la mano. No me demoraré. Zhao Lei necesitaba pasar mucho tiempo para tratar las heridas en diferentes partes del cuerpo del paciente de todos modos. También había 2 médicos residentes que actuaban como sus asistentes, por lo que el acto de suturar el tendón de Lin Ran no retrasaría la operación de ninguna manera. En cuanto al paciente, cuanto antes su recuperación primaria fuera, mejor podría recuperarse la función de su mano. Zhao Lei estaba tan agitado que no podía hablar. ¿Le preocupaba que hubiera un retraso? Sí, estoy preocupado. Pero estoy más preocupado por asumir la responsabilidad. No importa que también se suturara el tendón flexor, no obtendría ninguna bonificación. Pero si surgían complicaciones, se metería en problemas. En cuanto a la recuperación de la función de la mano, ese era el problema del paciente. Para Zhao Lei, Lin Ran estaba confundiendo absolutamente sus prioridades. Lin Ran, deberías detenerte primero. Estoy usando la técnica M-TAM. Si me detengo a la mitad, el tendón del paciente definitivamente se dañará. Los párpados de Zhao Lei se crisparon y dijo. ¿Sabes cómo usar la técnica M-TAM? No, quiero decir, ¿quién te dio permiso para usar la técnica M-TAM? El tendón flexor de la zona segunda del paciente está roto.
Es el mejor lugar para usar la técnica M-TAN, explicó Lin Ran razonablemente. Lo había pensado detenidamente antes de suturar al paciente. Si la condición del tendón flexor de paciente no fuera adecuada para la técnica M-TAN, habría utilizado suturas interrumpidas simples. Después de todo, ambas habilidades que tenía a su disposición estaban en el nivel maestro. Los tendones flexores de la mano de una persona se dividieron en 5 zonas. La zona segundo era el área desde la falange media hasta el pliegue palmar distal. Era el área más complicada conocida como tierra de nadie. El nombre se dio porque nadie pudo recuperarse bien de una lesión allí durante los primeros días hasta que el profesor Jin Bok-tan de la Universidad Jiangsu Nanton inventó la técnica M-TAN. Fueron los verdaderos resultados de un maestro de su oficio. La técnica podría resolver casi perfectamente el problema en tierra de nadie. Pero basado en los experimentos de Lin Ran en el espacio de entrenamiento de simulación, ni siquiera necesitó usar la técnica M-TAN de nivel maestro para resolver el problema. Podría lograr una tasa de excelencia de aproximadamente 70% a 80% con solo habilidades de nivel de especialista. Sin embargo, en comparación con otras técnicas, la técnica M-TAN tenía una ventaja obvia. Lin Ran tenía mucha confianza. Su respuesta fue extremadamente breve, pero sorprendió a Zhao Leiji con una frase. A pesar de que él era el cirujano jefe y también un cirujano jefe cuyo rango era mucho más alto que el de Lin Ran, Zhao Leiji no pudo continuar la conversación. Los médicos ganaron su dinero a través de sus habilidades. En la superficie, los médicos mayores tenían un gran control sobre los médicos jóvenes. Ese control no se creó únicamente en función de sus títulos, sino también de sus habilidades. Si un médico junior cometiera un error, los médicos mayores lo señalarían y, naturalmente, podría reprenderlo tanto como quisiera. Una vez que terminaron de reprender a los médicos junior, los médicos senior también pudieron corregir los errores de los médicos junior. También podrían reducir las responsabilidades de los médicos junior al hacerse cargo de su trabajo. Los médicos junior no tendrían otra opción que ser jodidos cuando los adultos mayores decidieran hacerlo. En otras palabras, el poder que los médicos superiores tenían sobre los médicos junior se basaba en sus habilidades y las responsabilidades que tenían a la mano. Cuando Zhao Leiji no pudo hacerse cargo de la operación de Lin Ran, perdió el control de la mesa de operaciones. Cuando Lin Ran vio que Zhao Leiji ya no se oponía a sus acciones, bajó la cabeza y continuó con la operación. Las enfermeras, los médicos residentes y los médicos que esperaban para ingresar al campo de batalla no pudieron evitar levantar la cabeza para mirar a Lin Ran y Zhao Leiji. Su necesidad de cotillarse despertó. Se sintieron entretenidos como si estuvieran viendo una serie dramática. Estaban tan encantados como alguien a quien le arrojaron una bola de nieve en la cara en el día más caluroso del verano, y esa bola de nieve fue luego pegada contra su pecho. Capítulo 48. Este tipo sigue siendo un interno. La técnica M-TAN también se conocía como la técnica de sutura intratendinosa de hebras múltiples. Tal como su nombre lo indicaba, utilizaba muchos hilos, generalmente 3 hilos de nylon completos para suturar el tendón. Su trazabilidad superó con creces la de la técnica de sutura Kessler y la técnica de sutura doble Krakow. Tampoco destruiría la circulación sanguínea en el lado dorsal del tendón. Pero el hecho de que la técnica M-TAN requiriera el uso de 3 hebras de suturas de nylon de conjunto completo para un tendón diminuto la convirtió en una técnica obviamente más difícil en comparación con otras técnicas de sutura utilizadas para suturar tendones. Esta fue también la razón por la que Lin Ran dijo que no podía parar. Lin Ran había completado 1/3 del proceso de sutura. Si se detuviera ahora y suturara los otros 2 hilos más tarde, la cirugía sería aún más difícil. Es posible que otras técnicas de sutura ya no sean adecuadas. Del mismo modo, esta fue también la razón por la que Zhao Leiji no pudo hacerse cargo. También podía suturar los tendones flexores, aunque solo podía hacerlo con gran dificultad. Sin embargo, nunca antes había entrado en contacto con la técnica M-TAN. A diferencia de la sutura interrumpida simple común y corriente, la técnica M-TAN era tanto una técnica de sutura como un método quirúrgico. Era una técnica de sutura utilizada solo en lesiones del tendón flexor de la zona segundo. Tenía un campo de aplicación extremadamente estrecho y solo era útil para 1/5 parte de la mano humana. Aunque la técnica fue extremadamente difícil, los resultados que produjo fueron sobresalientes. Como la estrategia de capacitación del departamento de emergencia se centraba más en la producción de médicos completos, el médico jefe Zhao Leiji nunca había entrado en contacto con la técnica M-TAN. Solo había escuchado sobre eso.
En este momento, cuando Lin Ran dijo que no podía parar porque estaba a mitad de la cirugía, Zhao Lei descubrió que no podía decir nada para objetar su declaración. ¿Qué debería haber dicho? ¿Debería haber ordenado por la fuerza que Lin Ran se detuviera? Zhao Lei miró a su alrededor. El quirófano no era una tierra sin ley. Mientras que los cirujanos principales poseían un poder supremo en el quirófano, también tenían que ser responsables de sus elecciones. Podía ordenarle a Lin Ran que se detuviera, pero ¿qué pasaría después? ¿Qué pasa si el paciente presentó una demanda en el futuro porque no pudo recuperar la función de la mano después de recibir una cirugía en el departamento de emergencias? En ese momento, aunque Lin Ran definitivamente se metería en problemas, Zhao Lei tampoco podría evitar una acción disciplinaria. No pudo evitar quejarse internamente. Los pasantes no tienen sentido de prioridad. Después de pensar por un momento, Zhao Lei finalmente decidió buscar médicos del departamento de cirugía de la mano y pedirles a los expertos que salvaran el día. El quirófano estaba extremadamente silencioso. A pesar de que las mentes de todos estaban furiosas con los chismes, estaban mucho más tranquilos en la superficie. Retractor de la piel, lupas quirúrgicas, pinzas. Lin Ran volvió a ponerse las lupas quirúrgicas y continuó solicitando cada instrumento quirúrgico de manera precisa y poco convencional. Zhao Lei no pudo contenerse más. Se volvió y dijo: pídale al director del departamento 1 que venga al quirófano. Primero tenía que pedirle al experto de su propio departamento que viniera. Esta fue considerada la ley fundamental de salvar el día, o la ley fundamental del lugar de trabajo. Al mismo tiempo, el médico del departamento de cirugía general, que observaba la cirugía con entusiasmo, retrocedió 2 pasos y pisó la pantalla de bloqueo en la esquina inferior derecha de la puerta. Se escapó antes de que la puerta de acceso hermética se abriera por completo. Kang, ¿conoces la técnica M-TAN? El experimentado médico residente que fue enviado al departamento de emergencia desde el departamento de cirugía general hizo muecas en Kang. El departamento de cirugía general y el departamento de cirugía de la mano eran de la misma categoría. Era solo que el departamento de cirugía de la mano era de una clasificación aún más estrecha de cirugías generales. Todos los médicos residentes de ambos departamentos se conocían bastante bien. Kang levantó la cabeza, perplejo. ¿Por qué me haces esta pregunta de repente? Podría haber solicitudes de consulta de emergencia del departamento de emergencia todos los días. A veces, habría 2 o 3 aplicaciones al día. Si los otros departamentos enviaran médicos en jefe o médicos en jefe asociados más capaces cada vez que se presentara dicha solicitud, esos departamentos no tendrían que hacer nada más que esperar todo el día para las solicitudes del departamento de emergencia. La mayoría de las veces, al recibir una solicitud de consulta del departamento de emergencias, otros departamentos primero enviarían a un médico residente para analizar la situación. Si el médico residente pudiera tratarlo en el acto, lo harían. Si no pudieran tratarlo en el acto, generalmente trasladarían al paciente al quirófano de su propio departamento. O bien, no importa cuántos equipos tenga la sala de reanimación, no será suficiente para salvar al paciente. La cirugía de hoy fue una cirugía de emergencia en la que los médicos del departamento de cirugía general tuvieron que hacerse cargo rápidamente del departamento de emergencia. Por otro lado, el médico del departamento de cirugía de la mano podría esperar un tiempo antes de tener que manejar al paciente, ya que su lesión en la mano podría considerarse una cirugía electiva. Por lo tanto, uno de ellos esperó dentro del quirófano, y el otro esperó afuera de la puerta. El médico residente del departamento de cirugía general dijo con una sonrisa: la técnica M-TAN se está utilizando en el interior. Imposible. El director de la asociación del departamento, Pan, fue a Japón para realizar estudios avanzados. Kang inmediatamente sacudió la cabeza. El médico residente del departamento de cirugía general inmediatamente captó el punto principal. El director asociado del departamento, Pan, es el único en el departamento de cirugía de la mano que conoce la técnica M-TAN. Kang lo corrigió. El director asociado del departamento Pan es el único que usaría la técnica M-TAN. Con el avance en la cirugía de hoy, innumerables métodos ya podrían usarse para lograr el mismo objetivo. Es cierto que la técnica M-TAN fue la primera en hacer un gran avance en la Tierra de Nadie 1. Pero casi 20 años después del avance, también se desarrollaron otras habilidades. Dependería completamente de la condición del paciente en cuanto a qué método ejerció más ventajas durante su cirugía.
Los laicos pensaban que los médicos deberían aprender mucho de los puntos fuertes de otras personas y aprender todo tipo de métodos. Pero en realidad, a pesar de que los médicos generalmente se familiarizaron con varios métodos, solo concentrarían todos sus esfuerzos en un método. Fue lo mismo cuando se trataba de cómo los estudiantes estudiaban y resolvían problemas. Había varias formas de resolver el problema matemático del pollo y el conejo 2, pero la mayoría de los estudiantes solo conocían uno o dos de ellos. Muchos años después, resolverían problemas de forma continua e incesante con la solución a la que estaban acostumbrados. A los médicos les costó aún más practicar una nueva habilidad. Por lo tanto, rara vez aprenderían habilidades que garanticen los mismos efectos. Y cuando los pacientes solo pueden ser tratados con ciertos métodos quirúrgicos, generalmente solicitan la ayuda de cirujanos independientes o simplemente recomiendan que el paciente vaya a otro lugar. El director asociado del departamento, Pan, fue el único médico en el departamento de cirugía de la mano del hospital Yunhua que era experto en la técnica M-TAN y la usaba a menudo. El médico residente del departamento de cirugía general dejó escapar algunas risas y dijo: entra y echa un vistazo. De ahora en adelante, el director asociado del departamento, Pan, ya no será el único en el hospital Yunhua que usa la técnica M-TAN. Oukan recogió sus cosas y, en duda, entró por la puerta de acceso hermética abierta al quirófano. Chic. Como médico residente del departamento de cirugía de la mano, Oukan fue rápidamente a una esquina y se puso de pie, sabiendo muy bien cuál era su lugar en el quirófano para esta cirugía. Estiró la cabeza para mirar dentro. El campo quirúrgico era realmente claro mientras estaba bajo la iluminación de las lámparas quirúrgicas. Oukan pudo ver que el paciente estaba recibiendo cirugía en la zona segundo en su mano. Oukan, naturalmente, recordó todo tipo de detalles sobre la técnica M-TAN en su mente. Una serie de pensamientos surgieron en la vanguardia de su cabeza. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Shik. Wukong-jun, que vestía un uniforme verde, entró al quirófano. ¿Cuál es la situación? Wukong-jun ya había recibido la noticia. Su voz era baja y profunda. Lim Ran fue más allá de sus límites y realizó una cirugía sin permiso. Zhao Lei se quejó de inmediato. ¿Es eso así? Wukong-jun miró a Lim Ran. Con la cabeza baja, Lim Ran dijo mientras operaba. Sí. Zhao Lei arqueó una de sus cejas. No esperaba que Lim Ran lo reconociera de inmediato sin discutir si realizó una cirugía en todo el brazo o no. Wukong-jun también estaba bastante sorprendido. Bajó la cabeza para mirar la mano del paciente. La zona segundo de la mano izquierda del paciente fue cortada abierta. Los dos extremos de un tendón roto ya estaban limpios y bien unidos por una sutura que se enrollaba alrededor de ellos. Encajan perfectamente, Wukong-jun se maravilló internamente. Luego tosió varias veces, puso una expresión severa y dijo: el cirujano jefe tiene autoridad absoluta en el quirófano. Además de trabajar de acuerdo con los requisitos del cirujano jefe, también debe informar al cirujano jefe sobre lo que desea hacer y obtener su permiso antes de realizar cualquier procedimiento, especialmente los no convencionales. ¿Lo entiendes? Entiendo. Lim Ran estuvo de acuerdo en que se deben seguir los procedimientos. ¿Sabes qué hacer la próxima vez que ingreses al quirófano? Wukong-jun miró a Lim Ran con las manos detrás de él y preguntó con rigidez. Lim Ran contempló seriamente durante unos segundos y dijo: ¿convertirse en el cirujano jefe? Deje que el médico del departamento de cirugía de la mano se haga cargo. Zhao Lei sintió que iba a explotar en el acto debido a la ira. Miró a los médicos que estaban mirando y preguntó: ¿está aquí el médico del departamento de cirugía de la mano? Oukan dio un paso adelante y dijo con voz suave: estoy aquí. Pero nuestro director asociado del departamento, Pan, no está presente. Nota del traductor. 1 Tierra de nadie. Zona 2 en la mano. 2 Un antiguo problema matemático chino. Un ejemplo. Hay 100 pollos y conejos en total. Las gallinas tienen 80 patas más que los conejos. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay? Capítulo 49. Enfrentarse a él. El doctor Pan no está aquí. ¿Dónde está el director del departamento Jinshi? Wukong-jun preguntó por Jinshi, director del departamento de cirugía de la mano. Si una persona hubiera sido un médico residente durante mucho tiempo, eventualmente podría leer los pensamientos de otra persona a través de las expresiones en el rostro de esa persona. Oukan entendió de inmediato las intenciones de Wukong-jun. Luego habló en un tono práctico. La técnica M-TAN es la especialidad del director asociado del departamento, Pan.
El director del departamento Jin normalmente no lo realizaría. Incluso si un médico fuera un médico jefe, ese médico no emplearía imprudentemente una técnica con la que no estaban familiarizados en la práctica real. Wukong tarareó en reconocimiento. Llegó al lado de la mesa de operaciones, se puso sus lupas quirúrgicas y examinó los dedos del paciente meticulosamente. Nunca había realizado una cirugía de mano, pero la sutura del tendón no estaba más allá de los límites del conjunto de habilidades de un médico de urgencias. Sus ojos desnudos podían deducir instantáneamente si los bordes del tendón se habían alineado perfectamente, si la sutura era firme y si el daño durante la operación fue mínimo. Naturalmente, el tendón flexor que Lin Ran había suturado usando su técnica Master Level M-Tan estaba por encima de los estándares promedio. Al menos, Wukong no pudo ver problemas de su parte. Los ojos de Wukong brillaron a través de las lentes microscópicas. Después de mucho tiempo, exhaló y dijo: continúa. Zhao Lei, que acababa de dejar paso a Wukong, estaba estupefacto. Preguntó con urgencia. Director del departamento ¿todavía quieres que continúe? ¿Qué más podría decir? Wukong preguntó retóricamente. Zhao Lei se quedó en blanco por unos segundos. Él resopló en su corazón y pensó para sí mismo. Mientras estés dispuesto a asumir la responsabilidad, entonces, por todos los medios, deja que Lin Ran continúe. No quiero mi nombre en esto, especialmente cuando el paciente termina con una mano desfigurada en el futuro. Wukong se retiró y le devolvió su lugar a Zhao Lei. Lin Ran ejerció su cuello ligeramente y le dijo a la enfermera: gafas. La enfermera de matorrales inmediatamente se adelantó y ayudó a Lin Ran a ponerse las lupas quirúrgicas. Porta agujas, pinzas rectas. Lin Ran inmediatamente dirigió sus ojos a la mano del paciente. Ya no le preocupaban los pensamientos y las expresiones de los demás. Zhao Lei estaba tan molesto que sintió que se le erizaba la piel. Operó al paciente por un tiempo y terminó de suturar otra lesión. Mientras se hizo a un lado para que sus asistentes pudieran hacerse cargo de la lesión suturada, Zhao Lei aprovechó la oportunidad para susurrarle al oído a Wukong. Director del departamento cuando Lin Ran termine con este tendón, dejemos el resto al resto departamento de cirugía de la mano. Si mis hombres pueden hacerlo, ¿por qué debería dejar que alguien más se encargue de la operación? Wukong respondió suavemente y lanzó una mirada a Zhao Lei. La animosidad era clara. La realización golpeó a Zhao Lei. Su mente se aclaró. Así es. Este es Wukong. Es el primer médico en nuestro país que hizo campaña por departamentos de emergencia más grandes. Debido a esto, publicó artículos y pronunció aún más discursos en diferentes conferencias. Sus valores fundamentales se basan en la idea de mejora y profesionalización. Con eso, definitivamente tiene la intención de mejorar el departamento de emergencia y también profesionalizar el departamento de emergencia. En palabras de otros médicos de otros hospitales, Wukong quería construir un departamento de cirugía subsidiario y un pequeño departamento de medicina interna en el departamento de emergencia. Para eso, había comenzado a realizar apendicectomías y embarazos ectópicos durante la última década. Durante la época en que se usaban medicamentos caros para ayudar a proporcionar los ingresos de los médicos, el departamento de cirugía siempre se quedó sin fondos. Los cirujanos no podían ganar mucho, así que cuando Wukong luchó por el derecho de realizar cirugías a los pacientes, nadie lo detuvo. Pero los tiempos eran diferentes ahora. El objetivo de la reforma de atención médica de la salud de la provincia de Jiangxi había sido aumentar significativamente los cargos por servicios médicos y disminuir el precio de los medicamentos. Debido a eso, el precio de los medicamentos en la provincia se acercó al precio de mercado, y los cargos por cirugía aumentaron casi 10 veces. Los ingresos de un médico junior típico en el departamento de cirugía de mano aumentaron de alrededor de 10 RMB a aproximadamente 100 RMB, por lo que todos los médicos comenzaron a luchar para realizar cirugías. Ahora, fue difícil para el departamento de emergencia del Hospital Junhua lanzar nuevos programas. Si Lin Ran solo realizara una cirugía de reparación de tendones, Wukong podría decirle que se detuviera, pero los pensamientos de Wukong eran diferentes cuando Lin Ran ya había logrado la técnica M-Tan hasta tal punto. Zhao Lei estaba echando humo por dentro. Después de tocar el muslo del paciente por un momento, inconscientemente lanzó una mirada a Lin Ran. Los movimientos de Lin Ran eran limpios y suaves. No fueron demasiado rápidos, pero sí metódicos, y no hubo acciones innecesarias.
Si Zhao Lei no lo mirara a la cara, pensaría que Lin Ran era un viejo monstruo que había realizado cientos y miles de cirugías del mismo tipo. ¡Qué insensible estudiante de medicina! Zhao Lei estaba descontento. Observó mientras pensaba. ¿Y qué pasa si tienes un par de manos estables? Si yo fuera el director del departamento, te habría enviado de regreso a tu escuela y dejado una marca negra en tu registro para que tengas dificultades para buscar trabajo en el futuro. Hijo de ATCH. Zhao Lei maldijo a Lin Ran en su corazón e instantáneamente se sintió más satisfecho. La operación de Zhao Lei fue tediosa pero simple. Mientras trabajaba, miraba intencionalmente a Lin Ran varias veces, deseando que cometiera un error de principiante y que el director del departamento abandonara toda esperanza. Lin Ran se ató el nudo rápidamente, hizo la separación y la sutura. El tiempo que Zhao Lei pasó viendo la operación de Lin Ran se hizo más largo, y sintió como si dos pequeños Zhao Leis hubieran aparecido en su corazón. Diminuto Zhao Lei a. Anastomosis, ¿eh? Parece haberlo completado descuidadamente, ese hijo de ATCH. Timmy Zhao Lei B. Hijo de ATCH. Timmy Zhao Lei A. Evitó los vasos sanguíneos y el plexo en un instante. Sus movimientos son muy rápidos y precisos. Hijo de ATCH. Timmy Zhao Lei B. Hijo de ATCH. Timmy Zhao Lei A. La posición que seleccionó para suturar es muy particular. Hijo de ATCH. Pequeño Zhao Lei B. Hijo de ATCH, hijo de ATCH, hijo de ATCH, hijo de ATCH, capítulo 50. Ojos que brillan con lágrimas. El quirófano está demasiado congestionado. Si no pertenece a un departamento relacionado, espere un momento afuera. Después de ver a Lin Ran trabajar por un tiempo, el director del departamento 1 se calmó, pero su espíritu también se hizo aún más emocionado. Por lo tanto, comenzó a molestar a su entorno. De todos modos, deberían haber limitado el número de personas en el quirófano de flujo laminar que estaban utilizando. Sin embargo, los médicos simplemente no tienden a actuar de acuerdo con las reglas. Ahora que el director del departamento 1 había hablado, los médicos residentes de otros departamentos que vinieron aquí para hacerse cargo del trabajo, en caso de que surgiera la oportunidad, abandonaron el área de inmediato. Si bien disfrutaron viendo a Zhao Lei hacer el ridículo, no se atrevieron a ir en contra del director de un departamento, especialmente cuando era el infame Rebukeru Konjun. Los pocos médicos de otros departamentos abandonaron obedientemente el quirófano. Uo Konjun estiró su cuerpo cómodamente, agarró la silla del anestesista y se sentó. Su Jiazu, el anestesista, era bajo y débil. Al principio, solo se levantó para mirar al paciente al ver llegar al director del departamento, Uo. Fue un acto para mostrar su aparente diligencia. No había esperado que le quitaran siquiera su silla. En ese momento, Su Jiafu vio al director del departamento 1 levantar suavemente la barbilla 3 veces. Inmediatamente comenzó a poner en práctica su pensamiento lógico, lo que le dio unos 600 puntos en su examen de ingreso a la universidad. Si una persona levanta la barbilla una vez, es por una picazón. Si esa misma persona levanta la barbilla 2 veces, es para saludar a alguien. Si la persona levanta la barbilla 3 veces, voy a salir por un tiempo. Su Jiafu entró ágilmente por la puerta de acceso hermética y salió del quirófano sin siquiera mirar atrás. Los anestesistas a menudo deambulaban entre diferentes quirófanos. A veces, era porque no había suficientes para andar, sin dejar otra opción que tener un anestesista para manejar múltiples quirófanos. En otras ocasiones, fue simplemente porque estaban aburridos. Los instrumentos en los hospitales modernos estaban altamente automatizados. Los instrumentos que monitorean automáticamente los signos vitales, ajustan la dosis de gotas intravenosas, etc., ya eran muy comunes en los hospitales de grado B secundario. Además, los cirujanos principales, los primeros cirujanos asistentes y las enfermeras que gritaban automáticamente cosas como esquelaxin, presión arterial y frecuencia cardíaca vinieron con sus usos. Un anestesista podría cumplir la mayoría de sus tareas simplemente no usando auriculares y escuchando varias llamadas de instrumentos y médicos. El gran invento que realmente mantuvo a los anestesistas en los quirófanos fue el teléfono móvil. Antes de esto, los anestesistas, aburridos de leer tesis y novelas y sin la preocupación de los próximos exámenes, por el momento, a menudo se reunían en la esquina de un quirófano y jugaban juegos como el ajedrez y la lucha contra el propietario 1. Luego irían al quirófano del anestesista que había salido victorioso. Todavía no había casos de anestesistas jugando al mahjong. El director del departamento 1 observó cómo se cerraban las puertas del quirófano.
Se aclaró la garganta y dijo. Muy bien, ahora solo estamos rodeados por miembros de nuestro propio departamento. Los médicos y las enfermeras eran miembros del personal del departamento que recibían un pago del departamento relacionado con el desempeño y seguían las órdenes de los jefes de departamento. Por otro lado, los anestesistas pertenecían al departamento de anestesiología, al igual que las articulaciones de cadera hechas por el hombre, no una parte natural del cuerpo de la persona. Estoy llamando a una reunión ahora. A pesar de que solo lideraba a docenas de personas y no empuñaban armas, el director del departamento, Hugo, todavía tenía un gran liderazgo sobre su pueblo. Zhao Lei y Lim Ran continuaron con la cirugía. Zhao Lei había participado en muchas de esas pequeñas reuniones y sabía que no necesitaba detenerse. Lim Ran simplemente no estaba preocupado. Siempre había sido concienzudo en el trabajo y no sería demasiado cauteloso e indeciso, ni levantaría la cabeza para mirar a su alrededor. Solo haría lo mejor que pudiera para hacer lo que se le encomendó. La voz de Wukong-jun sonó de manera pausada. Lim Ran, antes que nada, voy a tener que llamarte por esto. Eché un vistazo a cómo actuó por su propia cuenta, sin tener en cuenta la disciplina. 2 veces. ¿Sabes lo graves que podrían ser las consecuencias? Antes de que Lim Ran pudiera responder, Wukong-jun continuó severamente. Si esto sucediera en otro hospital, y otros médicos lo manejaran de acuerdo con el procedimiento oficial, olvídate de tener un registro contaminado, puedes despedirte de tu certificado de graduación. Zhao Lei lanzó una mirada a Lim Ran, sintiéndose un poco complacido de que Lim Ran fuera reprendido. Lim Ran estaba colocando cuidadosamente la sutura alrededor de un tendón. Su enfoque y su sincera intención eran como las de un niño haciendo bucles en un parque. La enfermera a cargo del manejo de máquinas y equipos movió de manera similar, rápida y ligera. Miró a Lim Ran como si quisiera poder robarlo a un rincón tranquilo y reclamar un autógrafo. El ángel y el demonio dentro de la mente de Zhao Lei casi habían organizado una insurrección. En general, ha administrado tratamiento contra el consejo médico 2 veces, debe tomar esto como una advertencia. Wukong-jun continuó severamente. Lim Ran, todavía es tu período de pasantía en este momento, pero a pesar de que el propósito de una pasantía es que aprendas a través de la práctica, tendrás que ser castigado por esos delitos graves. ¿Aceptas esto? Sí. Lim Ran, naturalmente, aceptó el hecho de que tenía que ser castigado después de cometer delitos, al tiempo que admitía sus errores. Así fue como pasó su vida estudiantil. Mientras Lim Ran hablaba, el porta agujas en su mano se mantuvo tan firme como siempre. Wukong-jun hizo una pausa deliberada durante unos segundos antes de decir. En vista del hecho de que usted doble las reglas al realizar el tratamiento 2 veces, lo cual es un delito grave, en menos de un mes, haré que el Departamento de Educación Médica extienda su pasantía. Período en el Departamento de Emergencias. Su tiempo de pasantía total también debería ser más largo que cualquier otro pasante. ¿Tienes alguna objeción? No. Lim Ran estaba mirando la mano del paciente, su cabeza baja. Su postura era bastante ordinaria, similar a cualquier otro médico en el quirófano. Sin embargo, fue particularmente agradable a los ojos. Wukong-jun tarareó de satisfacción y dijo, eso es. Ahora, para el segundo asunto, director del departamento. Zhao Lei sintió como si estuviera a punto de explotar. ¿Podría esto contarse como Wukong-jun levantando la tabla en lo alto, como si estuviera a punto de golpear a un estudiante travieso como castigo, solo para bajarlo suavemente? Decirá. Como si. Wukong-jun había levantado la tabla, pero ni siquiera la bajó. ¿Una extensión del período de pasantía? ¿Qué tipo de castigo es este? Obviamente, Wukong-jun quiere mantenerlo en el departamento de emergencias. Wukong-jun ignoró a Zhao Lei y agitó su mano ligeramente. Él continuó. Le pedí a la enfermera jefe que revisara los registros. En los últimos 3 meses, el departamento de emergencias había transferido alrededor de 30 pacientes con lesiones del tendón flexor al departamento de cirugía de la mano. Esto es equivalente a un caso por cada 3 días. Este no es un número pequeño. Wukong-jun miró a Lim Ran y dijo. ¿Todavía quieres realizar cirugías usando la técnica M-TAN? Lim Ran levantó la cabeza y preguntó. ¿Puedo? Si esta cirugía va bien, puede hacerlo con la autorización de un médico tratante la próxima vez. Wukong-jun mostró una sonrisa típica de la de un director de departamento antes de volverse hacia Zhao Lei y los demás. Las cirugías para lesiones del tendón flexor pueden ser grandes o pequeñas.
Si lo hacemos por algún tiempo, deberíamos haber manejado muchos casos y haberlos registrado bajo nuestros cinturones. Zhao Lei de repente se calmó. Sí, su paciente estaba recibiendo cirugía. Cirugía que utilizó la técnica M-TAN en su tendón flexor de la zona segundo. Tierra de nadie. Claro, los médicos que podrían realizar cirugías en los tendones flexores de la zona segundo no eran desconocidos. Pero eran muy poco frecuentes en comparación con la cantidad de médicos que podían operar en otras partes del cuerpo. En este momento, en el hospital Yunhua, el mejor hospital de la provincia de Jiangxi, solo había una persona que podía operar esa parte del cuerpo. 10 casos de cirugías realizadas con la técnica M-TAN cada mes en el departamento de emergencias del hospital Yunhua. Esta no fue una cirugía de nivel 1 o nivel 2 como apendicectomías o cesáreas. Fue una cirugía de muy alto rango, incluso para los estándares del hospital Yunhua. Si esto se llevara a cabo, esta oración podría agregarse al resumen de fin de año del departamento de emergencia. El departamento de emergencia se esforzó por realizar un nuevo tipo de tratamiento y realizó más de 120 casos de cirugía utilizando la técnica M-TAN durante todo el año. Creando un nuevo récord en la escena de medicina de emergencia del país. Quizás se pueda lograr la mitad del sueño de Wukong de establecer un departamento de cirugía subsidiario. Zhao Lei quería decirle que ni siquiera sabían la condición del paciente en ese momento. Ni siquiera pudieron determinar su pronóstico próximo. Algo lo instó a intentar decirle a Wukong que podrían estar empujando los límites si el departamento de emergencia intentaba este tipo de cirugía. Pero Zhao Lei sabía que no debía mencionarlo. También podría adivinar que Wukong nunca lo escucharía. Siempre podían ver el pronóstico del paciente más tarde. En el peor de los casos, podrían examinar a los pacientes de acuerdo con el dominio del Imran de la técnica M-TAN y reducir el número de casos. En cuanto a sus límites, todos los hospitales con grandes departamentos de emergencia empujaban constantemente los suyos. Esta era una práctica casi común. El departamento de ortopedia fue un punto de acceso cuando se trataba de otros cirujanos de otros departamentos que estaban arrebatando sus cirugías, de todos modos. Después de todo, todos sabían que todos los médicos del departamento de ortopedia eran ricos. Si realmente pudiéramos establecer un departamento de emergencias más grande. Si realmente pudiéramos establecer un departamento de emergencias más grande, a pesar de sí mismo, una escena comenzó a desarrollarse en la mente de Zhao Lei. Se imaginó a su esposa deslizando su tarjeta de crédito para comprar un bolso en la tienda de LV, y todavía tenía suficiente dinero para comprarle 2 camisetas de 150 RMB en la tienda minorista de comercio global en la plaza al lado de la tienda de LV. Mientras pensaba en eso, estaba tan conmovido que sus ojos brillaron con lágrimas. Nota del traductor. Un juego de cartas bajo el género del derramamiento y el juego. Es uno de los juegos de cartas más populares jugados en China. Fuente. Wikipedia. 2. Una regla plana con un extremo ensanchado, utilizada anteriormente en China para golpear a los niños.